Muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos y bienvenidas a esta segunda sesión del curso Literatura Peruana escrita por mujeres. Estamos el día de hoy, 10 de junio del año 2022, y hoy nuestra invitada de este mes de junio en poesía es la poeta Carolina Fernández. Carolina Fernández lamentablemente no ha podido cuadrar sus horarios. Ella es profesora universitaria en San Marcos y no podrá estar con nosotros, pero ella ha tenido la amabilidad y la gentileza de enviar unos videos leyendo su poesía que he puesto en el grupo de WhatsApp para los integrantes de este grupo. Así que ahí tienen ustedes las palabras de Carolina, quien manda su agradecimiento por trabajar esta tarde su poesía. Así que serán 2 horas en las que analizaremos estos 3 libros que ella ha tenido la gentileza de ponerlos en su versión digital y enviarlos para los participantes de este curso. Así que hoy trabajaremos la poesía de Carolina Fernández. Tenemos 3 libros. Voy a ir en el orden cronológico de las publicaciones de los libros, es decir, primero veremos A Tientas, luego veremos No queremos pasar la noche y luego veremos el último poemario que lo tenemos solo en versión digital. Yo también lo tengo solo en digital, solo en impreso tengo estas dos, pero el tercero, que es publicado el año pasado, lo tenemos en su versión digital y también trabajaremos con él. Bueno, ¿quién es Carolina Fernández? Algo que me encanta es la forma en la que ella se define a sí misma, y en todas las biodatas de sus libros ustedes habrán podido darse cuenta que ella pone que es ama y trabajadora de casa, ¿no? Entonces eso me fascina porque sí, pues muchas de nosotros también nos dedicamos a esa función de ser amas de casa, de tener que trabajar en nuestro propio hogar, ¿no? Escritora interdisciplinaria, como ella se define, profesora sanmarquina. Ha publicado A Tientas el año 2016, finalista con el premio Copé de Poesía el año 2015. Una parte de ese libro tuvo también el primer premio de los Viernes Literarios el año 2014. Un gato negro me hace un guiño el año 2005, Una vela encendida en el desierto en el año 2000, poemario por el cual obtuvo el segundo premio nacional Horacio, así se denomina el premio Horacio el año 2000, convocado por La Derrama Magisterial. Ese es un premio que auspicia La Derrama Magisterial. La obra poética y ensayos de Carolina O. Fernández se han publicado en varias revistas y antologías. Sobre poder, imaginarios sociales, cultura y género ha escrito los siguientes libros: Procesos de descolonización del imaginario y del conocimiento en América Latina, Poéticas de la violencia y de la crisis, publicado por el Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales, donde ella labora en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos el año 2004. Poéticas afro-indoamericanas, Episteme, Cuerpo y Territorio, publicado por Pacarina y la Universidad Nacional de San Marcos el año 2014, La letra y los cuerpos subyugados, Heterogeneidad, Colonialidad y Subalternidad, publicado en Quito el año 1999. A ver si me dan un minuto, que tengo que admitir aquí a las personas de nuestro curso. Bien. Además, ella estudió sociología y un doctorado en ciencias sociales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta además con una maestría en letras por la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito, Ecuador, y también en género y ciudadanía por la Universidad de Huelva, España. Creo que ya en la primera sesión que tuvimos el viernes pasado hemos dado un poco las impresiones de los críticos, ¿no?, respecto a la poética de Carolina Fernández, que como pueden ustedes ver es una voz muy particular, una voz muy singular, con una poética muy interesante. Hemos leído las palabras la semana pasada de Gloria Mendoza Borda, de Ana Pelufo, de Roger Santibáñez, de Maruja Barrig, de Miguel Ildefonso y de Antonio Sarmiento, que aparecen en las contraportadas de estos 2 libros, de A Tientas y de No queremos pasar la noche. Por eso los he leído, porque creo que no aparecen en la versión digital. Voy a ir primero a trabajar el primer poemario, que se titula A Tientas, ¿no?, y está publicado el año 2016, ¿no es cierto?, por Vagón Azul Editores, que es una editorial, ¿no?, que publica por primera vez este libro de Carolina Fernández. Creo que había yo mencionado que los libros de Carolina Fernández no tienen un prólogo propiamente dicho, sino que ella suele poner siempre en contraportada las palabras de los críticos,
¿no? Respecto a su obra poética, y eso me parece una propuesta interesante porque los libros de poesía en realidad no necesitan más que la poesía por sí misma, ¿no? En esta edición hay un epígrafe, un poema, ¿no? De Edith Soderbrand, el fragmento de un poema. Están también otros epígrafes y ella a este libro que se titula A tientas lo ha dividido en varias partes, pero que no están así categóricamente ordenadas en el índice, ¿no? Por ejemplo, tenemos Con los ojos vendados, Cronopio olvidado, Amorelados, que vienen a ser estas una, dos, tres, cuatro partes de este libro en la que se han dividido así. Por una cuestión del diseño editorial, eso queda como que en una página, ¿no? Cada vez que tenemos, por ejemplo, una nueva parte. Dentro de Con los ojos vendados, por ejemplo, se abre otras partes dentro del libro, ¿no? Entonces hay que tener el libro y ver la estructura, ¿no? La forma en la que ella les ha dado ese ritmo a todos los poemas que forman parte de este libro, que además tiene un título muy interesante que es A tientas, ¿no? De cuando estamos a tientas, ¿no? Cuando no vemos, cuando hay, ¿no? Una gran nebulosa o estamos en plena oscuridad y estamos tentando, cuando hay un apagón, por ejemplo, estamos a tientas tratando de ver dónde están las cosas porque no tenemos acceso a ellas, ¿no? Entonces ese es un símbolo muy especial del título de este poema, en la que ella reúne varios poemas y una estructura de más o menos 4 o 5 partes que ha especificado así ya en la estructura propia del libro. Y algo que sí hay que observar ahí es que el índice no nos rescata esa estructura o no pone una diferencia entre parte a parte, ¿no? Entonces hay que leer con sumo cuidado. En la primera parte, que establece ella como título Con los ojos vendados, ¿no? Que precisamente esa es la parte que va a dar título al poemario completo, que es A tientas, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, los versos, algunos poemas no tienen título, otros poemas tienen, por ejemplo, un título, o otros poemas tienen números romanos, o otros poemas tienen, por ejemplo, simplemente el primer verso resaltado en negrita, como para diferenciar una parte de la otra, ¿no? Entonces hay que tener ahí la agudeza del lector para poder un poco entender la estructura de este libro, que además, de alguna manera, también es el símbolo del título del libro, ¿no? A tientas, ¿no? Y versos también que dentro de esta estructura también vamos como un poco, ¿no? Viendo ese significante y significado del título versus la estructura del libro, algo que a mí me gusta, ¿no? Por ejemplo, el poema que abre esta primera parte, que se titula Con los ojos vendados, no tiene un título, ¿no? Y simplemente se ha destacado la primera palabra del primer verso, que es caminando. Voy a darle lectura a ese poema. Caminando por el poniente se abre una ventana y luego otra. Se abre lo insoldable. Voces sonrientes susurran un buenos días. Altivos árboles frutales dan la bienvenida. Me aventuro a cerrar los ojos mientras ruedo hacia adelante y hacia atrás, como en la vieja bici. Ahora llevo una pluma y hojas negras para contar los sueños que recojo, aire voluptuoso de las nubes. Veo entonces a Domitila Chúngara, a Clarice Lispector, a Edith Soderbrand, contagiadas de los cantos de la bella Chuquisuso. Veo al danzante del viento cantando a la madreselva, al muchacho del bar en la frontera, a Ludiví, al pastor de perros tejiendo y destejiendo en alta mar. Los veo navegar junto a mis hermanas en velero. Me veo a mí misma sobre un Noa Noa milenario, conectada a la embriaguez de los cantos que me habitan. Aquí hay muchas referencias, ¿no? O sea, el poner, ¿no? A Domitila Chúngara, a Clarice Lispector, a Edith Soderbrand, que son grandes voces, además de la poesía universal, ¿no? Porque creo que Edith Soderbrand es una extraordinaria poeta, no sé cuántos de ustedes la han leído, ¿no? Pero ahí pueden googlear y seguramente les va a aparecer, ¿no? Algunos de los textos de esta autora, que realmente es una autora que se rescata, ¿no? Y tiene una poesía muy especial, muy singular. Me encanta además
esa mención a Clarice Lispector, porque de alguna manera nos está trayendo ya hacia el otro lado del mundo, ¿no? Y cómo desde diversos puntos del mundo, como menciona el poema, podemos congregarnos todas. ¿Y por qué? Porque ella lo dice en uno de los versos finales, en el cuarto verso antes del final, dice: los veo navegar junto a mis hermanas en velero, me veo a mí misma sobre un Noa Noa milenario, ¿no? O sea, qué maravilla esa propuesta que tiene Carolina Fernández en un solo texto, ¿no? Nos ha plasmado el universo entero, ¿no? De esas distintas voces, porque no son voces parecidas, ¿no? La de Lispector es una, la de Stoddard es otra, y ella dice: y me veo a mí misma, veo a mis hermanas, es decir, de alguna manera, ella lo que está estableciendo es una serie de simbologías que de alguna manera unen todas las lenguas, todos los pueblos, todos los mundos, que finalmente formamos parte de una cultura que es la cultura humana, ¿no? Entonces va un poco más allá, ¿no? De las pertenencias personales hacia las pertenencias universales, ¿no? Me encanta ese poema con el que se abre, ¿no? Esta primera parte de este libro titulado Atiendas, pues, ¿no? Que es Con los ojos vendados. Creo que la niña sin lámpara azul ya la leí la sesión pasada. Esta parte tiene, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 poemas. Voy a leer los que no he leído en la sesión anterior para que así podamos tener una visión un poco más clara de la poética de Carolina Fernández, ¿no? Que creo que además en ese material que ha compartido María del Rosario con todos nosotros en el grupo de WhatsApp, en esa entrevista que le hacen, creo que pueden ustedes darse cuenta, ¿no? De todos los elementos que integran, ¿no? La poética de Carolina Fernández, que se convierte en una poeta con una voz propia, con una voz singular dentro de este panorama que vemos nosotros, que sería la literatura peruana en general. 4. Cierro los ojos y giro la cabeza a la derecha, a la izquierda, ahora lo hago arriba y hacia abajo. Me miro en el espejo de mi hija, mi madre complacida de mover los tobillos, el tronco, las rodillas, de respirar por un momento alejadas del torbellino diario. Es sorprendente ver a mi hija y mi madre reencontradas con sus cuerpos. La madre abuela moviendo los brazos, los puños, el hablar generoso de su cuerpo tembloroso a pesar de los vaivenes del espejo. Es un hermoso retrato, ¿no? En el que hay 3 imágenes, ¿no? Cierro los ojos, giro la cabeza, me miro en el espejo de mi hija, ¿no? Y aparece la imagen de mi madre. Es que todas las mujeres, de alguna manera, lo que evitamos ser siempre es ser el vivo reflejo de lo que son nuestras madres, ¿no? O sea, siempre hay una pugna, ¿no? Y eso dentro de la psicología tiene una serie de estudios de el hecho de que estamos siempre como en competencia con nuestras madres, ¿no? Y además que todo lo que dice ella, nosotras lo queremos contradecir hasta cierta edad, en la que ya estamos más maduras y nos damos cuenta de que aunque queramos, sí somos el reflejo de esa mujer que nos ha formado, que nos ha criado, o del reflejo de las mujeres que han estado en nuestra vida, que pueden ser las madres, las abuelas, las bisabuelas, ¿no? Y de alguna manera somos la sumatoria de todas estas mujeres y que las vemos reflejadas en el espejo y no queremos ser esas mujeres porque queremos ser diferentes y nos damos cuenta que al final no somos tan diferentes como nosotras lo pensábamos, ¿no? Entonces, este poema, que es la imagen, ¿no? Proyectada en el espejo, que al mismo tiempo es el retrato, me gusta la semántica con la que se maneja Carolina Fernández, porque te da múltiples niveles de lectura, ¿no? Definitivamente aquí vamos a hacer, digamos, una mirada rápida hacia la poesía de Carolina Fernández, pero sí creo que la poesía de Carolina Fernández tiene muchísimos elementos semánticos, ¿no? De significados y significantes que van más allá, ¿no? De lo que podemos ver en una primera lectura. Hay que leerla con mucha atención y ver todos los referentes culturales e históricos que dan cada uno de los poemas que ella trabaja, ¿no? Por ejemplo, este que es el número 4 de la primera parte, a mí me encanta, ¿no? Porque es esa pugna que a todas creo que nos pasa de una u otra manera. Va a depender un poco de las biografías y de las diferencias o de las semejanzas que encontremos entre una y otras mujeres, ¿no? Luego, hay un poema que es sumamente cortito, que está también en esta primera parte, y se titula Estará. ¿Estará la abuela enojada?
Estará con su guardapolvo colorido esperando que se apague el horno para servir pan a las vecinas alrededor de la hornacina tierna y bondadosa de sus manos. Es un poema en interrogación. No todo el poema es una gran pregunta y eso me fascina. Está compuesto por 6, 7, 8 versos que son la gran pregunta, ¿no? Desde el título que se titula Estará y además está con puntos suspensivos, ¿no? O sea, fíjense además que cuando se usan los puntos suspensivos, que solo son 3, no son 4 ni 5, como algunos piensan, yo siempre lucho contra eso. Aquí hay 3 puntos suspensivos y el punto suspensivo se usa precisamente para eso, porque es decir, la oración no termina allí, sino que hay algo más. Para eso se utilizan los puntos suspensivos, pero esos puntos suspensivos están solo en el título, no en el cuerpo de la pregunta, ¿no? Eso ya nos da un significado totalmente distinto a que si la pregunta tuviera y terminara con esos puntos suspensivos. No, la pregunta inicia con los puntos suspensivos y eso es lo que le da, ¿no?, un metalenguaje mucho más cálido a toda esta pregunta, ¿no?, acerca de la abuela, ¿no? Y otra vez los referentes aquí femeninos son grandes, fuertes y potentes, ¿no? Son las madres, las abuelas, ¿no? De alguna manera este tema que ella trabaja a nivel de la investigación se traslada, ¿no?, queramos o no queramos a veces, hacia el discurso poético, ¿no? Y esta primera parte va a terminar con Puentes Colgantes, que es un poema que dice así: puentes colgantes, otra vez la noche, oleaje circular, puentes colgantes, fecundidad en su equipaje, milenarias canciones, que además están puestas con 2 crucecitas. Fíjense ese otro elemento. Te recuerdo, Pushkin, recuerdo el pez dorado recitado por la noche, recuerdo el aluvión que hizo llorar a mamá, recuerdo seres alados, temibles y risueños. Tú estabas ahí, abuelo. Puentes colgantes, no reja, no compuerta. Otra vez la noche. Mi hermanita mayor se fue esa mañana. Fíjense, ¿no?, la capacidad que tiene de trabajar imágenes, ¿no? Este poema es pura imagen, 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 ¿no? O sea, imagen una tras otra, a eso es a lo que me refiero, ¿no? Otra vez la noche, ¿no? Y pasamos a otra imagen, oleaje circular, puentes colgantes, ¿no? Y además, fíjense cómo juega con esos elementos, ¿no? Puentes colgantes aparecen entre paréntesis, ¿no? Y además me encanta cuando pone milenarias canciones, pone 2 crucecitas, es decir, de todas, ¿no?, todas las mujeres, de todas las personas que ya no están con nosotros, que están en otra vida, en otro mundo, si lo queremos creer así, más allá de las religiones, esto es poesía, ¿no? Pero me gusta ese simbolismo que de alguna manera nos está dando una mirada, ¿no?, de la religión, ¿no?, de lo católico, porque ese es un símbolo netamente católico, y eso hace que se contextualice el poema en una dimensión mucho más grande. Por eso es que digo que cada vez que leamos a Carolina hay que leerla y releerla, porque hay muchos elementos que seguramente se nos pasan desapercibidos en una primera lectura, ¿no? Pero observen cómo maneja ella el recuento de las imágenes, una imagen tras otra, una imagen tras otra, pero puentes colgantes siempre aparece entre paréntesis. En la primera mención, puentes colgantes está entre paréntesis, y en la segunda, puentes colgantes, no reja, no compuerta, también entre paréntesis. Esos elementos juegan, ¿no?, en conjunción con todo el organismo que viene a ser el poema mismo, pero que al mismo tiempo no es una representación de un presente, ¿no?, ni de un pasado, es un momento, ¿no?, lleno de imágenes, como es la vida misma, ¿no? Nosotros desde que nos despertamos, lo que encontramos son imágenes, ¿no? Nos despertamos, vamos a la ducha, etcétera, etcétera, ¿no? Preparamos el desayuno, todo eso es una sucesión de eventos, de sucesos, de imágenes, que además a veces hacemos casi automáticamente, ¿no? Esos elementos son los que están reflejados en este poema. Ahí termina la primera parte, cierra Carolina Fernández la primera parte de este libro a tientas y comienza con la segunda parte que ella ha titulado Coloraturas de mi onco. Esa es la segunda parte, que además tiene un lindo epígrafe del gran Martín Adán, ¿no?, que dice: piedra que me representa, piedra que se está gastando, nada será después de mi momento. Todo ya era cuando yo nacía, tras de mi muerte no moriré nunca, siempre comenzará la vida. Martín Adán, es un hermoso epígrafe que pone ella
Es el mismo juego que tiene casi en toda la estructura del libro, ¿no? Poner siempre un epígrafe. Y esta parte consta de, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 poemas, 14, 15 con este último, lo que pasa es que a veces no se diferencia, sí, este es el último, consta de 15 poemas, esta segunda parte, ¿ya? Y después viene Cronopio Olvidado, que ya es la tercera parte, ¿no? En esta parte, por ejemplo, vamos como increciendo, ¿no? Es decir, como la música, ¿no? Que empieza muy bajito y que de pronto se convierte, ¿no? En esa sinfonía, ¿no? Que vamos a escuchar, pues yo creo que esa es un poco esa imagen musical la que se traslada a la poesía de Carolina Fernández, ¿no? O sea, empieza como en un tono muy suave y la melodía va cobrando un cuerpo diferente conforme vamos avanzando en el desarrollo de los textos. Este epígrafe de Martín Adán, además, es un juego con el lector, porque ya te lo ha dicho todo. Al copiar este poema de Martín Adán, ya te está dando muchas pistas de lo que vas a encontrar al, 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 al interior de esta segunda parte, ¿no? En esta parte vamos a encontrar, igual que en la primera, algunos poemas que llevan título, otros poemas que no lo llevan y otros poemas que van a estar en números romanos. Esa es la estructura con la que se está jugando en este libro en general titulado A tientas. Además, por eso me gusta, ¿no? Porque hay mucha relación entre el título y la estructura del poemario. O sea, vamos como que a tientas a lo largo de todo el libro, ¿no? Voy a leer el poema que no tiene título, que está en la página 29. Mi cuerpo imperfecto, deseoso, frívolo, díscolo, cuerpo, hierba, buena, gozo, historia, mitad, pez, murmullo, siempre en combate. Siente ahora una sensación de sosiego impertinente. Ayer mataron a Sabino Romero. Ayer mataron a Sabino Romero. Ayer mataron los bosques, musitan los bosques el nombre de Sabino Romero. Sabino, Berta Cáceres, los bosques tocaron las puertas. Sabino, guardián del bosque, estuvo en Sagüeto. Berta, guardiana del río, estuvo en Sagüeto. En Sagüeto estuvo mi hermana, en Sagüeto estuvo mi otro hermano. Yo nací y morí en Sagüeto. Nadie se enteró en los noticieros. Llevaban en su equipaje milenarias canciones. Fíjense estos poemas. Vuela dulce y raudamente inquieta. Retoma el rumbo de las palabras secretas. Siente a tus hermanas. Sentipiensa a Glautremón. Hay una nueva corónida encendida en el desierto. ¿No? Entonces, estos son poemas de esta segunda parte que, como pueden ustedes ver, ¿no? Tienen una estructura así totalmente distinta unos y otros, ¿no? En el primero que leí de esta parte, ¿no? Mi cuerpo, me encanta porque es una enumeración solo de imágenes otra vez, ¿no? Ella juega mucho con esos elementos. Mi cuerpo imperfecto, deseoso, frívolo, díscolo, cuerpo, hierba, ¿no? Entonces es un recuento de imágenes que además están en ese ritmo. Ese es el ritmo del poema, ¿no? Entonces cuando uno lee poesía, tiene que tener mucho cuidado con el ritmo interior que tiene el poema. Eso lo manda el poema en sí mismo. No tiene nada que ver con el autor y cada uno de nosotros tiene una manera distinta de darle ritmo al poema. He ahí el peligro, ¿no? Porque a veces podemos estar en un ritmo disonante con el texto, ¿no? Que no siempre va acorde del texto, a eso me refiero. Este poema va así, ¿no? Mi cuerpo imperfecto, deseoso, frívolo, cuerpo, hierba, siente ahora una sensación de sosiego impertinente. Me fascina el final de este poema, porque lo que tenemos aquí son elementos, ¿no? Continuos, uno tras otro, imágenes una tras otra, pero la última imagen, que es el último verso de este poema, que además si ustedes tienen ahí el libro, el archivo digital, ustedes verán que está como formando un cuerpito, ¿no? O sea, me encanta eso, esa estructura. Que además ese cuerpito pareciera como que el copo de un árbol, ¿no? Entonces me encanta eso. Y el verso final termina con sosiego impertinente, ¿no? Mi cuerpo siente ahora una sensación de sosiego impertinente, ¿no? ¿A qué se refiere con ese sosiego impertinente? Hay un sosiego impertinente, o sea, ¿qué es lo impertinente? ¿No? Lo no pertinente,
lo contrario a lo pertinente, pero ¿por qué el sosiego podría ser impertinente? ¿No? Esas son las imágenes con las que trabaja Carolina Fernández en este texto, que es un texto corto, ¿no? Pero que a mí me encanta por las relaciones simbólicas que puede tener este poema. Y este que leí, que se titula Ayer mataron a Sabino Romero, me fascina, porque de alguna manera ustedes están viendo la conexión que existe, ¿no? Con los aspectos bucólicos de la poesía de Carolina Fernández, y un poco que yo creo que ella va más allá de lo bucólico, porque ella de alguna manera está reflexionando sobre estos problemas que enfrentamos todos los peruanos, ¿no? Tanto en la Amazonía como en la sierra, ¿no? Este afán de querer destruir la naturaleza porque se supone que los seres humanos ganamos el espacio, ¿no? Para habitarlo, pero en ese ganar el espacio hemos dejado sin hábitat a millones, ¿no? De animales, a millones de árboles, de bosques, etcétera, ¿no? Entonces, este poema es un poema social totalmente, un poema para cobrar un poco conciencia de qué es lo que estamos haciendo los seres humanos, que de repente no somos nosotros, no eres tú, no soy yo, pero de alguna manera todos nos vemos afectados, ¿no? Y creo que con esta pandemia, este libro es del 2016, de alguna manera, Carolina, ¿no? Como buen poeta que es, ella avanza en el tiempo y se enfrenta a estos temas que además son temas recurrentes, son temas que vivimos a diario, pero que nadie les da la importancia. Algo que me encanta es la parte en estas tres, en esta 1, 2, 3, 4, 5, en la sexta estrofa, donde ella dice, nadie se enteró en los noticieros, llevaban en su equipaje milenarias canciones, y con eso cierra ella el texto, porque cada vez que destruimos un árbol, por lo menos eso era lo que me decía mi abuelo, cada vez que estás matando un árbol, estás matando vida, ¿no? Entonces, claro, así nos enseñaban de alguna manera a conservar y preservar la naturaleza, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos, cuando talamos un árbol, nos estamos talando milenios de historia, ¿no? Porque todos los árboles guardan una historia, ¿no? Entonces, me encanta esa última estrofa con la que se cierra el poema. Nadie se enteró en los noticieros, llevaban en su equipaje milenarias canciones, porque definitivamente las culturas autóctonas nuestras son culturas eminentemente orales, ¿no? Y hay que recordar que en la Amazonía tenemos 17 familias lingüísticas que hacen un promedio de más de 40 lenguas, es decir, tenemos más de 40 culturas conviviendo en la Amazonía, más el quechua, más el aymara, ¿no? Que se da por lo general en la parte de la sierra, ¿no? Más todas las lenguas que han caído en desuso. Entonces tenemos milenios de culturas que hemos exterminado a lo largo del tiempo y que no hemos sabido preservar, ¿no? Para nuestras futuras generaciones. Ese poema me fascina, me encanta este poema. Y el último que leí de esta parte, de esta segunda parte, es Vuela dulce y raudamente inquieta, ¿no? Este poema, que es un poema muy corto, es un poema que tiene 6 versos, ¿no? Hay una nueva corónica encendida en el desierto, dice Carolina, ¿no? Como que de alguna manera esta destrucción tiene a su vez ese otro lado de la moneda, que no solo es la destrucción, sino también, ¿no? Es la vida que siempre se va a imponer finalmente a lo largo del camino de la vida, ¿no? Hay otra este poema, hay un poema previo a este de Vuela dulce y raudamente inquieta, que es el poema que ella titula en Romanos 2. Dice, el riesgo manufacturado es la angustia de un río, que se apaga sin palabras, el suplicio del caracol sumergido en su yo interior, desperuanizar lo nunca hallado, lo jamás perdido. En el país de Huamán Poma no todo se olvida. En el país del Carmelo todo se añeja. En el país de Verástegui la rosa nunca muere. En el país del Tungsteno se humedece esta canción. Es un poema hermoso porque está haciendo además todo un recuento de toda la historia de la literatura peruana. Pues me imagino que ya se dieron cuenta de todos los guiños, ¿no? Está Enrique Verástegui, está el Tungsteno de César Vallejo, hablado y dialogado, ¿no? Con este modelo que tenemos nosotros de peruanizar o desperuanizar, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? ¿Desperuanizamos? Y se lo pregunta, ¿no? El verso está en interrogación, desperuanizar lo nunca hallado, lo jamás perdido, ¿no? Como dice Vallejo, ¿hasta cuándo estaremos esperando lo que no se nos debe?
¿no? O sea, no nos damos cuenta de ello, ¿no? Entonces, este es un lindo poema, como hay muchos poetas que además han reflexionado acerca del país, acerca de lo que implica, ¿no? La peruanidad, la identidad nacional, que son elementos y temas bastante controversiales. Carolina lo logra hacer de una manera magistral, jugando, ¿no? Con los escritores nuestros, como son Enrique Verástegui, Guamán Poma, ¿quién no recuerda a Guamán Poma de Ayala? A Vallejo, etcétera, etcétera, ¿no? Y trabaja y lo hace muy bien, y hace dialogar, ¿no? El poema con el pasado, con la historia, con el presente y con el futuro, porque el futuro sigue siendo una interrogación, no sabemos qué vendrá, ¿no? Me gusta mucho esta armazón que tiene ella en la poesía, logra muy bien, ¿no? El calar en una voz poética, que este es el primer libro, además recordemos eso, ¿no? Que logra ella lo que pocos poetas logran en un primer libro, que es tener una voz poética propia, que no se parezca a ninguna ni a nadie. Esta última, bueno, es el último poema de la segunda parte, porque estoy en la segunda parte del poemario, he ido así en el orden tal cual aparecen, se titula Con los ojos vendados. Con los ojos vendados dices adiós a los caminos terrenales, Guamán Poma, hornacinas de luz, nubecilla de gris, con los ojos vendados recorres mar adentro la vanidad de presuntuosos internautas. Río tinto, puente de tus ojos altivos, como la memoria de los pasos prodigiosos de las abuelas de esta tarde. Ahora me toca a mí. Con los ojos vendados intento escribir. La luz se va de a pocos, cuerpos quebrados, ríos rojizos con los ojos vendados, la distancia se acorta, solo se mira por dentro, ¿no? Entonces hay un poco que entender a qué se está refiriendo, ¿no? Y se está refiriendo a esta capacidad que tiene, ¿no? Guamán Poma de plasmar en las crónicas todos estos elementos de la naturaleza, al igual que lo va a hacer el Inca Garcilaso de la Vega, pero Guamán Poma no es tan reconocido como lo va a hacer el Inca. Guamán Poma pasan muchos años, muchos siglos para darle ese reconocimiento de cronista. A mí Guamán Poma me fascina, y hay muchos especialistas además en Guamán Poma que seguro estarán muy contentos con este poema tan bien logrado de Carolina Fernández, que hace dialogar a Guamán Poma con la identidad nacional, pero al mismo tiempo con la identidad del paisaje, ¿no? Va ella estableciendo un recorrido y además establece una comparación con el yo poético, ¿no? Le dice, ahora me toca a mí. Claro, ese a mí no es a mí, o sea, ese yo poético no se está refiriendo al yo poético, se está refiriendo a todos y cada uno de nosotros, ¿no? Porque de alguna manera cuando usamos la primera persona, el objetivo es ese, llamar la atención del otro, que el otro se siente identificado con lo que estoy haciendo, con lo que estoy escribiendo, ¿no? Por eso le dice, ahora me toca a mí, con los ojos vendados, intento escribir, ¿no? Y la luz se va de a pocos, ¿no? Pues como se va la vida finalmente, ¿no? Genial, excelente poema. En la tercera parte de este libro, que se titula Cronopio Olvidado, fíjense además que lleva un epígrafe de Emily Dickinson, y fíjense además por qué el título de Cronopio. O sea, ya me imagino que estarán, sobre todo María del Rosario, que es argentina, ya habrá hecho, ¿no? Una inferencia, ¿no? Con Cortázar, Historias de Cronopios y de Famas, me imagino. El epígrafe de Emily Dickinson dice, tengo una hermana en nuestra casa, y a un seto de distancia tengo otra. Emily Dickinson, ¿no? Ese es el epígrafe con el que ella anuncia un poco todo el conjunto de poemas que vendrán en esta tercera parte que ella ha titulado como Cronopio Olvidado. En esta parte de Cronopio Olvidado vamos a tener, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 13, 14, 15, 16, 15 poemas. En esta estructura hay 15 poemas, y a mí me parece que yo estoy contando de más. Bueno, tengo 2 poemas que llevan prácticamente la misma estructura y que tienen el mismo tema. Sí, yo creo que son 15 poemas porque ella ha separado uno de otro. Un baobab, un continente, que es un poema largo, de largo aliento, entonces son menos. A ver, yo he contado 15, son 14 poemas los que forman parte de ese libro, porque ya me di cuenta
que ha puesto un poema bastante extenso, pero que está dividido en varias partes, ¿no? Por eso se titula el libro A tientas, que se titula Un Baobab, un continente, ¿no? Ese es un poema de largo aliento, que yo sí les recomiendo que lo lean con calma, además porque hay una serie de connotaciones que nos van a llevar por nuestras culturas, por la cultura amazónica, por la cultura andina, y ese es quizá el trabajo tan esmerado de Carolina, ¿no? De hacer un poco dialogar a todas las voces ancestrales, de las cuales nosotros también somos parte, ¿no? Voy a leerles de repente de ese poema extenso un fragmentito, y voy a leerles, a ver, el poema 2 de esta parte que se titula Cronopio olvidado, ¿no? Dice 2. Me alisto a comprar el diario en el kiosco de la esquina. Me sorprende la sonoridad de los autos, la sonrosada lluvia de temblores, el llanto, las palabras de una niña en un idioma distinto al mío, que comprende mis apresurados gestos, y la madre africana con un pañuelo turquesa sobre el cuello ensortijado pasa vertiginosa con su bebé entre los brazos y otro en el coche azul de la mañana. Esta es una descripción del paisaje, ¿no? Que se puede hacer en poesía, sí se puede hacer en poesía, que se logra fácilmente, no, no se logra fácilmente. Acá Carolina maneja muy bien su estrategia discursiva y logra, ¿no? Una descripción formidable, porque hay que leer con atención para darse cuenta desde qué lugar está el enunciado, desde dónde se está enunciando, ¿no? Y qué es lo que se está mirando, contemplando, ¿no? Esa es la filosofía de la contemplación, que se está contemplando a partir de este yo poético que además aparece en primera persona, ¿no? Y que además es una trampa con el lector siempre, ¿no? Por eso esta parte se llama Cronopis. Hay que leer un poco a Cortázar para darse cuenta de estos juegos, ¿no? Con los que muchos escritores se identifican, definitivamente que sí. A ver, voy a ver y uno que sea un poquito. Quiero leerles un fragmentito. A ver, una silla desolada. Una silla desolada no sabe a dónde ir. Tal vez donde lo más amado una sombra es. Abraza la niña, abraza las tormentas de tu alma, antes que el mundo convulsione en esta casa, en esta vasija de barro, como en Hiroshima, mon amor. ¿No? Es un hermoso poema, una silla desolada, me trae a mí, no sé de qué año es el poemario de Carlos López de Gregori, que es Una silla olvidada o algo así, y me ha traído, ¿no? A mí esa imagen al partir de leer este poema de Carolina, que obviamente es otra imagen, otra reflexión, pero me encanta esa imagen de una silla vista en el horizonte sola, desolada, ¿no? Una silla desolada no sabe a dónde ir. Recordemos que la silla es un objeto, ¿no? Está cobrando una animación aquí, está jugando con la animación, porque la silla no es un objeto. Por lo tanto, una silla desolada no sabe a dónde ir, ¿no? Es un hermoso poema. Además, los elementos con los que ella trabaja, ¿no? La casa, la niña que abraza las tormentas, el mundo que convulsiona, la vasija de barro, todos esos elementos, ¿no? Van a dar parte de este universo poético que tienen los poemas en sí mismo, pero toda esta estructura que además ella, ¿no? A propósito, por supuesto, ¿no? Haciendo ese guiño con los lectores, ha titulado Cronopio olvidado. Fíjense que no es cualquier cronopio, es un cronopio olvidado. Luego tiene ella en esta misma parte de Cronopio olvidado un poema que se titula Cabecita de ajo acaramelado. Cabecita de ajo acaramelado, cascanuez místico, agresiva mirada de rostros blancos, un beso fresita al manzano desprevenido, libera la fe y las montañas, apretujando suavemente el corazón. Fíjense esa imagen, ¿no? Además, esto tiene reminiscencias con nuestras culturas, definitivamente que sí, ¿no? Fíjense además esa imagen, ¿no? A todos, ¿no? A todos seguramente la imagen del ajo algo les va a traer de su memoria, de su infancia, ¿no? De su pasado, ¿no? O de su presente, no lo sabemos, pero para cada persona este poema va a cobrar, ¿no? Un sentido totalmente distinto. Me encanta además esa imagen del beso fresita,
El beso fresita al manzano desprevenido. Me encanta esa imagen, me gusta los juegos lingüísticos que ella establece, ¿no? Con diferentes niveles de lenguaje para llegar a múltiples lectores, ¿no? Esa es la idea. Luego en la página 54 está este gran poema que se titula Un baobao, un continente. Yo les voy a leer solo algunos fragmentitos, no me voy a leer todo el poema porque me quedan 2 libros más y ya me pasé 40 minutos hablando, no lo puedo creer. ¡Qué horror! El tiempo corre demasiado rápido. Voy a leerles una parte de ese poema, un fragmento, ¿ya? Un baobao, un continente se titula este poema, es un poema de largo aliento, ¿no? Todo cambia en tiempo y rutas compartidas, hasta el tiempo de la rosa en agonía, preludio de la diáspora lozana en el corazón de la tierra y la cornisa d'Artagnan, y en el Gibraltar el Carmen y tierra colombiana, diáspora haitiana, verdes hojas sobre los senos de la muchacha sin prisiones. Fíjense que además aquí hay ese estudio que ella ha hecho sobre todas estas culturas, lo que nosotros denominamos la afrodiáspora, es decir, cómo es que las culturas afrodescendientes tienen toda una relación en todas las Américas. O sea, cuando hablamos de afrodiáspora hablamos de toda esa relación que se da en todo el continente americano, que va por el sur hacia el norte, todo lo que es Estados Unidos, México, y cómo se dispersa, por eso es afrodiáspora, esta cultura africana que fue traída a nuestras tierras, ya ustedes saben en qué calidad, ¿no? Entonces aquí hay un poco esas reminiscencias hacia Haití, hacia el tiempo, hacia el Carmen. O sea, imagínense la relación entre el Carmen y, por ejemplo, Haití, ¿no? Porque definitivamente hay un diálogo en todas estas culturas afrodescendientes, definitivamente que sí, ¿no? Y ella está un poco tratando de recrear y unir todas esas culturas en una sola. Es un poema de largo aliento, está muy bien logrado. A mí me gusta muy bien la forma en la que ella utiliza la poesía para rescatar las culturas nuestras, ¿no? No solamente las culturas peruanas, ¿no? Como decir la cultura amazónica, la cultura andina, sino también va por las culturas africanas, ¿no? Por todo ese paso de la afrodiáspora que lleva siglos de siglos, ¿no? Y que definitivamente hoy forma distintas culturas en distintos países también. Con el poema Con un cigarrillo entre los labios, Carolina Fernández cierra esta parte que ella ha titulado, ¿no? Cronopios olvidados. Vamos a ver ese último cronopio, digamos. Con un cigarrillo entre los labios. Con un cigarrillo entre los labios, Lucho Barrios y Lucho Hernández comparten un café y ventanas solidarias. Hablan de la Gioconda latinoamericana, de la mañana alicaída en Antofagasta, terrazas del Huascarán, valles desflorecidos. Al final de la estación enmudecen las palabras. Alejandra Pizarní se deshace de las piedras opresoras, abandonan la isla. La bella Chuquisuso y Máxima Cuña la guardan en la laguna sagrada. ¿Me olvidarán? Pregunta. Le cuentan de Pariacaca, de los amores y mares desflorecidos, comarca sin iris, grano de oro que la cera, inagotable noche por fortuna. Se dejan escuchar entre ilegales latinoamericanos, poesía amorosa, poesía infiel. En casa nada volverá a ser como antes. La exprimidora opresiva atrae a la naranja. El manzano agridulce morderá otra vez sus destemplados dedos. En los pasillos del fondo de la casa, la verdad a tientas amanece en el fogón de la ternura. Fíjense ustedes, este poema es magistral, me encanta, porque además tiene, ¿no? Intrínseca todos estos oficios que hemos condenado a ser eternamente femeninos, ¿no? El fogón de la ternura, me fascina esa imagen, ¿no? Es el fogón, pero es el fogón de la ternura, la exprimidora opresiva, o sea, me encanta, ¿no? Poesía amorosa, poesía infiel, ¿no? Ilegales latinoamericanos, o sea, fíjense ustedes, además está tocando muchos tópicos, ¿no? Porque fíjense que además ha reunido, ¿no? Con un cigarrillo entre los labios a Lucho Barrios y a Lucho Hernández, o sea, ¿no? Dos personas totalmente contrapuestas que están compartiendo un café
¿no? En una ventana solidaria, ya hablan de la Gioconda latinoamericana, de la Mañana Alicaída en Antofagasta, o sea, las imágenes son realmente perfectas, es un extraordinario poema este con un cigarrillo entre los labios, que además está haciendo dialogar a toda una cultura latinoamericana, ¿no? Eso es lo que ella logra en los poemas, diálogos entre unas culturas y otras. Con este poema, que es extraordinario, con un cigarrillo entre los labios, Carolina Fernández cierra esta parte titulada Cronopio Olvidado. Ya se han dado cuenta por qué ha denominado Cronopio Olvidado a esta parte, ¿no? Y luego está la parte titulada Amorelados, ¿no? Esta parte de Amorelados tiene, a ver, 1, 2, 3, 4, cinco textos que son también textos de largo aliento, es lo que nosotros denominamos prosa poética, ¿no? Son poemas bastante extensos, bastante largos, y yo les voy a leer un fragmentito, no les voy a leer todo porque ya quiero pasar al segundo libro, porque no he avanzado, me fascina este libro, es uno de los primeros que yo conocí de Carolina, por eso es que le tengo tanto cariño. Voy a leerles un fragmentito de Amorelados, que es precisamente el texto que da nombre a esta última parte del libro titulado Amorelados. Dice, Amorelados. No sabía qué comprar. Vino, helados. Recordé la mirada de los niños y decidí comprar amorelados. Me abrió la puerta una joven morena de cabellos negros amarrados con un cinto. Su sonrisa, entre amable y tímida, trataba de ocultar la pérdida de un camino. Llevaba puesto un impecable guardapolvo blanco. Pase, me dijo. ¿Ya llegaron?, pregunté. Al cruzar la puerta, divisé el mismo ojo electrónico que aparecía en los pasillos, entre los pliegues de las cortinas y en los lugares más insospechados de la impecable universidad. Sí, están adentro. Pase por aquí, me indicó. Fíjense ustedes la forma en la que ella está contando, ¿no? Su sorpresa, ¿no? De otra cultura, de ver cómo además son vigilados, espiados, ¿no? Y todo eso que nosotros decimos, ay, no, eso no pasa, bueno, sí, en algunas culturas sí pasa, ¿no? Ahí les voy a leer otro fragmentito de otro texto que ella titula Cuando las nubecinas aparecían en la tele. Cuando las nubecinas aparecían en la tele, yo me alistaba a divisar que la señora Jacinta saliera de su casa con los labios rojos, tan rojos como los tomates colorados que ofrecía la mamá de Flora en el mercado. Mi mamá también salía y no regresaba hasta muy altas horas de la noche. Ella limpiaba casas, cuidaba a 4 niños y lavaba harta ropa como si estuviera lavándose las heridas que le dejaban las cenizas del tiempo. Fíjense qué hermosa imagen, de verdad. Mire, lavándose las heridas que le dejaban las cenizas del tiempo. Qué hermosa metáfora además, ¿no? Porque le está comparando el lavado de la ropa, ¿no? Fíjate, ella limpiaba casas, cuidaba a 4 niños y lavaba harta ropa, como si estuviera lavándose las heridas que le dejaban las cenizas del tiempo. Es una hermosa metáfora, una hermosa imagen. Después de vender bandanos, peras verdes, manzanas agridulces y otros menesteres, la mamá de Flora corría a su colegio, abría su cuaderno a cuadritos, a doble raya y escribía con letras muy grandes los nombres de sus 5 hijos y el suyo. Ya lo sé, porque a veces me lo contaba Flora. Me decía que la llevaba con ella. Entonces me sentaba a su lado y trataba de enseñar a Ma lo que estaba aprendiendo en el cole. Es decir, es una mujer que está aprendiendo a leer y a escribir. ¿Se dan cuenta? Y eso es un problema que aún sufrimos en el Perú, el alto índice de analfabetismo, que por supuesto además está remarcado por la presencia de que son niñas las que tienen este grave problema del analfabetismo, porque como son mujeres estamos condenadas, como lo dice aquí en este libro Atientas, Carolina Fernández, al fogón, ¿no? Y a eso se nos ha condenado, se nos ha reducido a eso, y gracias a eso, a que muchos padres que aún tienen esa cultura machista tan intrínseca dentro de sí, pues hacen que las niñas no vayan al colegio y por eso el índice de analfabetismo todavía es alto en nuestro país con nuestras niñas tanto en el Ande como en la Amazonía. Bueno, este ha sido Atientas, ¿no? Y como ustedes pueden ver, es un hermoso libro, un hermoso poemario de Carolina Fernández. Voy a ir al segundo, que se titula No queremos cazar la noche, ¿no? Este poemario
es del año 2019, si no me equivoco, sí, 2019, ¿no? El último es el del año pasado, del 2021. Este es el segundo libro publicado de poesía de Carolina Fernández. El poemario se abre con un epígrafe. No hay prólogo, al igual que el libro anterior, que es el primero, A Tientas es del 2016, es el primer poemario, y ya tiene muy claro el estilo en el que va a trabajar, además, porque ustedes verán que eso también se da en el tercer libro, que también nos ha compartido Carolina, y que lo tengo ahí en el Drive y que ahora compartiré con todos ustedes, ¿no? Este libro se abre con un epígrafe de Ronnie Wano y con un epígrafe de Enrique Verástegui, que dice: toda belleza no se corresponde al poder, sino a la eternidad. Enrique Verástegui, ¿no? Y ella en este libro, que tiene además una estructura totalmente distinta a este libro A Tientas, aquí ya no tenemos una estructura claramente diferenciada. Aquí me gusta muchísimo además porque el último verso, ¿ya? El último texto es lo que dice así: ellas no querían, no queremos casar la noche. Por eso es que el título del poemario es No queremos casar la noche. Es una técnica circular, ¿no? Ha puesto el último verso y le ha dado el nombre a este poemario, que definitivamente va con ese ritmo y con ese tema de no queremos casar la noche, ¿no? ¿Y por qué no queremos casar la noche? Bueno, ahí cada uno de ustedes tendrá sus propios análisis y sus propias interpretaciones de estos poemas. Estos poemas en la mayoría no tienen título. En algunos se ha resaltado el primer verso como para darle un orden a la estructura del índice, ¿no? Y en otros sí tienen un título, ¿no? En algunos y en otros no. Entonces hay que ver esa estructura. No hay una división de en partes como lo tiene A Tientas, que es el primer libro. Este va como que todo de continuo y me gusta esa idea, porque definitivamente sí creo, ¿no?, que hay una continuidad en el lenguaje poético de Carolina. Ya ustedes la semana pasada han escuchado los comentarios de Gloria Mendoza Borda, de Roger Santibáñez y de Ana Pelufo acerca de este libro, ¿no? Definitivamente sí hay una nota de agradecimientos a Manay Cowie, la artista plástica, ¿no?, que hace este diseño que han puesto aquí en la portada, a Roger Santibáñez, a Ana Pelufo, a Gloria Mendoza Borda, a Teófilo Gutiérrez, que es el que ha cuidado esta edición. Es un lindo poemario, ¿no?, en el que van todos los poemas así uno tras otro, y lo cual me gusta, es una estructura muy singular, ¿no? Y el poema que abre el libro se titula, bueno, no tiene título, ¿ya? Nombrar lo que se lleva dentro: el árbol, hojarascas, mi corteza. En la memoria abundan paisajes. No aman teñirse el cabello, desprenderse, desgajar la palabra astral, la unidad cuántica, y anudar, besar los ojos, no los anteojos. ¿Se dan cuenta? Ya hay otro nivel de lenguaje, sigue siendo ese lenguaje polisémico, ese lenguaje multifuncional con el que ella va a trabajar en A Tientas, pero aquí hay más. O sea, como que el lenguaje ya está en otro nivel en este segundo libro de Carolina Fernández. Voy a leerles así algunos poemas de corrido y después pasaré a hacer un comentario para entrar al último libro, que es sumamente interesante. A ver, vamos a ver otro. Hay una parte que es un poema que está dentro, es parte de un poema que dice: nombrar el mundo o lo que llevamos dentro sin antifaz. El embajador ofreció a la madre matricularme en el liceo. Han pasado 20 años y yo continúo atendiendo a los hijos de sus hijos. Parecen más mis hijos y este frío en el Boulevard de San Michel y esta viejecita que yace acurrucada con un encendedor en sus manos. Y si arde, no. Fíjense ustedes además que aquí está hablando, ¿no?, de esa situación que siempre se da en una cultura como la nuestra y que yo he visto muchísimas veces, ¿no? O sea, mujeres que contratan a una niña, a una chica, para que haga las tareas del hogar. Por supuesto, le dan casa, comida y le prometen a los padres de esta chica que sí, que la van a mandar al colegio, que va a tener mejores oportunidades, y sucede que al final nunca la mandan al colegio, nunca se ocuparon de su educación, y como dice en el poema, yo continúo atendiendo a los hijos de sus hijos, y se pasan la vida siendo
las eternas empleadas domésticas, ¿no? En una condición muy inferior a lo que se debería tener a una persona que simple y llanamente presta un trabajo, un servicio a todos nosotros, ¿no? Pero este caso es un caso que lo vamos a ver repetido en muchísimas ocasiones y que seguramente cuando les pase el micrófono a todas ustedes, seguramente que tendrán historias muy parecidas, ¿no? Esa historia o de esas miradas es de las que se vale Carolina Fernández para plasmar en este libro esas múltiples circunstancias, ¿no? Que pasamos las mujeres no solamente en el Perú, sino en cualquier parte del mundo. Otro poema dice así, tampoco tiene título. Existir con un pie ciego, las manos maltratadas, con angina, y el mapa de América recortado desde arriba, puesto a puntapié en versos inútilmente rimados. Creer y no ser la fe mueve montañas. Alguna vez Rosa Luxemburgo aprendió el esplendor de Verástegui y juntos cantaron a Nina Simón y ahora entiendo la búsqueda, su nueva ética, mis olvidos van y vienen sin anteojeras y mi ceviche peruano viaja por el mundo. Es una hermosa imagen. Además, fíjense que hay en ella una gran predilección por la poesía de Verástegui, ¿no? No es la primera vez que ella hace referencia a los poemas de Enrique Verástegui, lo hace ya en A Tientas, lo sigue haciendo en No queremos casar la noche, porque es una gran lectora de la poesía de Verástegui también. Entonces se presta, ¿no?, algunos elementos de la poesía de Verástegui para decir lo que ella quiere decir. Siguiente poema tampoco tiene título. Mi memoria golondrina también está por esta callecita, cuando viajábamos en microbús. Emily apuraba sus pasos, acompañada de su gato con botas y sus apolillados poemas no publicados. La atormentaba talar la secuoya, 100 metros de altura y 3.500 años de intensa poesía. Obviamente esta Emily es Emily Dickinson, ¿no? O sea, está ella siempre haciendo reminiscencias con escritores del mundo entero, ¿no? O sea, con sus escritores favoritos, ¿no? ¿A quién no le gusta Emily Dickinson? ¿No? Y está hablando aquí de, además de una Emily que no conocemos, de aquella que tiene los poemas apolillados y que no han sido publicados, ¿no? Entonces, fíjense, es que hermosa manera, ¿no?, de enseñarnos a conocer a esta escritora. Va también con un discurso muy parecido al discurso de A Tientas, porque tiene algunos poemas en prosa poética, que algunos sí son de largo aliento, otros son un poco más cortos. También hay un juego con esos dos elementos, ¿no? Con los poemas cortos, los poemas de largo aliento, los poemas en prosa poética. Es un libro realmente maravilloso. Voy a leer el poema de la página 31. No tiene título. Nací de ti, mi río, puente de piedra, alud, mi cuerpo bañado en ti, mi río, célebres muchachas y muchachas, con X, ¿no? Es decir, para aludir a toda la comunidad LGTBQ. Armados de ríos de palabras, exorcizan las heridas incrustadas en el cuerpo. Escuchan sin la ansiedad de los celos velados del lenguaje. Escuchan en sosiego el llamado de la tierra que se encuentra en la marea cotidiana de tu fuente, hasta que estalla la lengua en la vulva roja de la verdad incardina, porque mi cuerpo bañado en ti, mi río, atraviesa todos los tiempos, la noche en su preludio más oscuro, acuarios y candil en su máximo esplendor. Es un hermoso poema para contar el paisaje, ¿no? Pero el paisaje contado desde el cuerpo. Eso es algo que Carolina trabaja mucho, es esa poética del yo, la poética del cuerpo, y no solamente del cuerpo como identidad femenina, sino del cuerpo como una entidad, ¿no? No como identidad, sino como entidad, ¿no? Porque además alude no solamente a las mujeres, sino a todos los seres, ¿no? A la comunidad LGTB, que siempre la tenemos tan marginada y tan discriminada, ¿no? Y que, por cierto, hay maravillosos elementos en esa comunidad y una literatura que se escribe en los últimos años desde esa comunidad y que debería tener mayor resonancia en nuestras sociedades, pero que lamentablemente, siendo nosotros una sociedad tan patriarcal y tan machista, pues no le permitimos tener, ¿no?, la visibilidad que deberían de tener, más allá, ¿no?, de que seamos varones, mujeres, lesbianas, gays, lo que fuere, ¿no? Tenemos derecho
a expresarnos, ¿no? Y esa es la libertad, porque se supone que vivimos en un país en el que se respeta esa libertad, ¿no? Pero no siempre eso se cumple, ¿no? Hay un poema muy cortito de 4 versos, se los voy a leer. Un día me perdí en la noche, un día nocturno, tan oscuro como la luz. Recuerdo mis pies mojados en la orilla. Es un hermoso poema, es un poema cortito. Suele jugar con esos elementos, poemas más extensos, poemas más cortos, poemas de largo aliento, poemas en prosa poética, ¿no? Que además ella va mezclando la prosa con los versos cortos. Eso me fascina. Esos están en la página 43, 44 y 45, ¿no? Este poema se los voy a leer porque me encanta. ¿Qué has hecho de mí?, decía la madre, y la niña se sujetaba más a su regazo. La madre la sintió sangrar. Yo sé que tú reventabas cohetes en las ojeras de los campos, en el rostro de la luna, que tragabas la sangre de los muertos. Yo sé que obedecías ciegamente a tus jefes y deseabas que mamá y yo también lo hicieran. Pero en casa se acabaron los reyes. Es un hermoso poema, es un poema súper fuerte. Hay que leerlo y releerlo para entender todas las imágenes y todas las connotaciones a las que está yendo. Para mí, desde mi mirada de lectora personal, este es un poema que habla de la violencia, del terrorismo, de las bombas, ¿no? Para mí, pero para ustedes seguramente también tendrá muchos otros significados, ¿no? Lo digo porque de alguna manera este poema trae para mí esas reminiscencias, ¿no? De Tarata, por ejemplo, que yo estuve, ¿no? En Tarata, entonces definitivamente para mí siempre eso será doloroso, ¿no? Un momento trágico y que yo espero que nunca más volvamos a pasar por eventos como ese, ¿no? Porque creo que ninguna persona se lo merece. Y de hecho, la gente más joven le cuesta entender, porque lógico, algo que tú no has vivido y algo que te cuentan es más difícil de entender, ¿no? Es como ahora que nos dicen, de todo el tiempo nos anuncian que va a haber un gran terremoto, un gran terremoto, un gran terremoto, pero no llega el gran terremoto, entonces, claro, vivimos aterrados. Apenas hay un temblor, todos pensamos terremoto, ¿no es cierto? Bueno, lo mismo pasa ahí. Y este poema ya se los leí, el poema que está en la página 48, que se titula Mi cuerpo, es decir, mi país, es un campo de batalla, ¿no? Ese poema es precioso. Y hay varios que hacen alusión a la identidad peruana, ¿no? Que están tanto en el libro A Tientas como en este. Y así va discurriendo ella a lo largo de todo este libro, con ese lenguaje, con esas metáforas, con esa capacidad de hacer dialogar a escritores, a culturas, a lenguas, porque habla ella, ¿no? De alguna manera, de todas las culturas, de todas las lenguas, y en ese sentido se vuelve una innovadora en la poesía en esos términos, ¿no? No he leído yo a otro poeta peruano que trabaje y que juegue así con todos esos elementos. Voy a dar lectura al poema de la página 71. Emily D. Emily D. me tomaba de la mano y saludábamos a la vaca Margarita, que rumiaba el rencor del carnicero. En un porongo llevábamos la leche. Un hermoso helecho nos alejaba de los tóxicos envolventes del pensar a mediodía, ¿no? Y otra vez Emily Dickinson, ¿no? Bueno, puede ser Emily Dickinson o podría ser cualquier otra Emily que tenga una D como nombre o como apellido, ¿no? Porque para ella es Emily D, o sea, Emily D. punto, ¿no? Me fascina además, porque ella está como muy vinculada a estas escritoras, porque fíjense que ella no pone cualquier verso ahí, ¿no? Pone Emily D. me tomaba de la mano, o sea que de alguna manera las mujeres que nos han antecedido en la escritura son eso, una comunidad que nos va llevando de la mano y por eso es que no podemos dejarlas en el olvido y un poco mi interés de hacer este curso desde siempre fue ese, el interés de rescatar a todas estas escritoras nuestras. No puedo trabajar las escritoras a nivel del mundo, que en algún momento lo haré, porque hay traducciones maravillosas y hay escritoras como Emily Dickinson que me parecen que son fundamentales, pero todas estas mujeres de alguna manera que nos han antecedido, Catita Recabarren, Elvira Ordóñez, Carmen Luz Bejarano, etcétera, es como que hacemos una cadena, ¿no? Y vamos a lo largo del tiempo nutriéndonos de todas ellas, ¿no? Por eso me fascina este poema. Y les voy a leer este poema que me parece genial. ¿A dónde va?
¿A dónde va la tetera, el café, la incertidumbre? Mis viejos tacones, el cuarto alquilado, extraviadas certezas, el carnicero, su ramo de espigas, la espera, mi abultado vientre, la impostura. ¿A dónde va la madrugada a destajo, los ropones tejidos, el percance, el volante? ¿A dónde van tus preguntas, las indómitas muchachas, la casa de los sin casa, el acuario, las flores del mal, el rumor, el diadema, mi huida, el hartazgo, el ombligo, la insurrección de todos los días? Es un hermoso poema de Carolina. ¿A dónde va? ¿No? Yo también me pregunto, ¿a dónde se va? Todo lo que hacemos diariamente, definitivamente, es muy filosófica, muy profunda en este poema, porque de alguna manera está dialogando con la identidad, el yo poético dialoga con la identidad y se cuestiona esa identidad, ¿no? Esa vorágine que es el día a día, el vivir, ¿no? Todo el tiempo como que repitiendo las mismas cosas, ¿a dónde vamos finalmente, ¿no? Este libro termina con un poema que ella ha titulado Desde la primera vez que se encontraron, ¿no? O sea, es decir, está resaltado el primer verso nada más porque es un poema en prosa poética, pero este es el que cierra, digamos, el previo a ese cortito verso, ese cortito poema que podríamos ver así al estilo de Augusto Monterroso, ¿no? Cierra ella el libro, ¿no? Desde la primera vez que se encontraron las miradas en una calle sin nombre, supieron que no sería para siempre, pero sí hasta la eternidad. El sonriente abría la puerta de su alma mater mientras ella pasaba conversando del brazo de un amigo. Ella reía mientras él la besaba apoyados en el árbol más frondoso. Ella apoyaba el oído sobre su pecho para oír el tic-tac del bim bam. Aquí concluye, de manera inconclusa, este canto albatrino, canto de amor, aunque suene cursi. Y luego cierra el libro con este verso que dice, ellas no querían, no queremos cazar la noche, ¿no? Y ese es el que da título a este extraordinario poemario de Carolina que a mí me fascina. Es una poesía muy singular, muy propia, que logra tener una voz propia y que si ustedes ven desde la voz poética de Atientas ha habido un crecimiento maravilloso a la voz poética de No queremos cazar la noche. Y ustedes tienen también en el Drive, me voy a acercar la computadora y claro, ya ahí con la computadora tapo todo, ¿no? Ya voy a ponerla así para no tapar todo. Ya está. En el Drive ustedes tienen el poemario que ella también nos ha tenido la gentileza de enviarnos, que es este último poemario. A ver, déjenme ver, a ver si lo puedo compartir. Ya se me fue, acá está. Vamos a ver si el Zoom me deja compartir pantalla, porque yo no sé por qué, pero yo tengo serios problemas. Debe ser mi torpeza. Ya está. Aquí está. A ver. Este es el libro de Carolina Fernández, que no tengo yo en físico, todavía no lo he adquirido, espero adquirirlo pronto, que se titula Rumicuna del Mar, ¿no? Este es reciente. Miren ustedes además las hermosas ilustraciones que tiene. Rumicuna del Mar, de Carolina Fernández, ha sido publicado por Hanan Harawi Editores el año 2021, el 1 de mayo del 2021, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes los datos del libro. Y en este libro, que es el más reciente de Carolina, como siempre, ¿no? Hay un epígrafe, ya ese es un estilo propio de Carolina. Carolina hace eso con sus 3 libros, ¿no? Y acá tenemos un epígrafe de José María Arguedas, ¿no? Definitivamente. Y aquí empieza el libro porque, al igual que los anteriores, no tiene ella, ¿no? un prólogo, una introducción, el índice creo que está hacia el final, ¿no? Y este se titula Hook, un antiguo velero cruza el Atlántico, allí van la bella Cahuilillaca y su guagua con deslumbrante axo, ¿no? Fíjense ustedes, ya este es otro lenguaje aquí, y hay otra poética, ya aquí intenta ella acercarse más a la lengua quechua, ¿no? Por ejemplo, Quinza, nací en el sur, soy hija de la hierba y del azar, el rugido de las olas, el viento y la vi, el rugido de la matria que mi cuerpo atesora, nací en el solsticio de invierno cuando nacen las ballenas, acompañada de estrellas de mar, conchas de abanico,
y audaces caballitos de colores. Y continúa el texto, ¿no? Tawa, por ejemplo, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, todos los términos están en esta lengua. Pishka, por ejemplo, ¿no? Fíjense, aquí hay, ¿no? Esa mirada que tenía ella en los primeros, en Atientas, que tiene una mirada de acercarse a la cultura, a las culturas nuestras, pues aquí ya lo logra hacer con términos propios. Y además, si no me equivoco, hacia el final, ustedes tienen, bueno, el índice, pero también hay un glosario de términos, ¿no? Por ejemplo, axu, saya o túnica que usan las collas quechuas, ¿no? Cahuillaca, divinidad femenina de Guarochirí. Ñauca, divinidad femenina de Guarochirí. Uniraya, Huiracocha, divinidad masculina, ¿no? Mayu, río. Pachacama, energía de la tierra, fuerza animadora del mundo. Rumi, piedra, roca. Runasimi, lengua de la gente. Sipas Pukyo, manantial de juventud. Urpay Huachac, la que pare palomas. Guarmi, mujer. Guaira, viento. Guagua, niña o recién nacido, ¿no? Juk, uno, ¿no? Iscay 2, Quinza 3, Tawa 4, Pishka 5, ¿no? Y 7, 8, 9 y 10, ¿no? El tiempo es como el viento, fíjense que ahí está en su traducción al quechua, siempre vuelve y ya no es el mismo, ¿no? Esos son todos los términos que ella va a utilizar, ¿no? De esta lengua quechua. Aquí están los agradecimientos, ¿no? A Orlando Campo, artista plástico, por la imagen que acompaña el libro, ¿no? A Camila Albertazo, poeta y maestra en Chile, ¿no? Y así a una serie de amigos, a Milusca Benavides, a Hildebrando Pérez, a todos ellos mi gratitud por sus alentadoras palabras, a Dida Aguirre, que es una gran poeta nuestra, ¿no? Dida Aguirre es extraordinaria poeta, también escribe en quechua, y bueno, y aquí en su biodata ustedes pueden volver a ver que ella siempre dice trabajadora de su hogar, poeta, ensayista y profesora sanmarquina. Algo que me fascina es que en los 3 poemarios ella ha puesto eso, ¿no es cierto? Que es una trabajadora del hogar, como lo somos todas nosotras, o por lo menos las que no tenemos la suerte de contar con ayuda, porque el tiempo y la pandemia nos ha hecho, ¿no?, que tengamos que hacer todas nuestras cosas nosotros. Fíjense este poema, Iskun. La sobreviviente caravana arribó al santuario forestal sin rejas. Se sorprendió la anaconda y bugambilla que circundaba mis caderas. Emergió de las rocas la voz del Icaru, incrustado en cada uno de mis huesos. Gigantescas cucharas arrancaron mi tronco y las válvulas gemelas. Me vestí de relámpago y lancé groseras palabras. La floresta clamó la canción que me enseñaste. Entonces eso es una poesía totalmente conectada con la lengua, en este caso con la lengua quechua, con la cultura, ¿no? Fíjense en estos versos, por ejemplo, hoy mi pecho ya no se rompe, ya no se quiebra, mis cicatrices irrumpen en la profundidad de los océanos. Es una imagen preciosa, ¿no? Que hoy mi pecho ya no se rompe, ya no se quiebra, como cuando nosotros nos acordamos, ¿no?, de eventos tristes, ¿no? Por ejemplo, a mí algo que me sigue trastocando y que todavía me quiebra y me rompe es la muerte de mi padre, ¿no? Entonces digo, ¿cuándo será el día en el que yo ya pueda hablar de ese tema sin quebrarme, sin romperme, ¿no? Entonces fíjense, ¿no?, cómo de alguna manera ella ha tratado de rescatar todas estas circunstancias, eventos, sentimientos, culturas, ¿no? Fíjense en estos versos, por ejemplo. Tu ausencia es una herida en las tardes de verano. Tu ausencia es un soplo de hojas que se desprenden de los bosques, y las hojas que se desprenden de los bosques, un alud de pájaras que forman barricadas. Pájaras, ¿ah? No pájaros. Fíjense ustedes en eso. Esa es una intencionalidad del lenguaje, ¿no? Porque de alguna manera lo está feminizando el universo poético de este texto, ¿no? Y acá también tienen lo mismo, ¿no? O sea, las mismas estrategias que ha trabajado en Atientas ya no queremos pasar la noche, que es la secuencialidad de imágenes. Por ejemplo, acá tejer, hilar, tejer, hilar, pintar, bordar. Quilcas, mis quilcas viajan a un lugar que no conozco. Mis mamas supuran cristalinos petroglifos, supuran el fuego de león, de tanto dar de beber a tantos gatos hambrientos. Me encanta la imagen de los gatos hambrientos. Acá hay varias que tienen gatito, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo está su gatito cuando está hambriento? Bueno, esa es la imagen aquí, ¿no? De tanto dar de beber a tantos gatos hambrientos. Esa es la poética
de Carolina Fernández, que definitivamente en este libro está mucho más cercana ya a la cultura andina. Hay un trabajo ya con la lengua quechua, con ese afán de querer nominar los textos con palabras quechuas, con ese afán de querer trasladar un poco ese discurso de lo occidental o de los blancos, digamos, al ande, ¿no? Entonces ella juega con esos elementos, juega con esa digresión que va a establecer a partir del contacto de las culturas, ¿no? Porque somos un país extremadamente racista y marginador, ¿no? Siempre estamos desdeñando lo nuestro y no nos detenemos al valorar lo que tenemos, a estas maravillosas culturas, son más de 40 en la Amazonía, más la cultura quechua, más la aymara, y más otras que van conviviendo con todos nosotros todos los días, ¿no? Aquí, por ejemplo, está hablando de los manuscritos de Guarochirí, que es un lindo texto que yo les recomiendo leer. Acá hay mucho de historia, ¿no? Aquí ya aparece la socióloga, digamos, en este libro, ¿no? Pero sigue siendo una gran poeta y una gran versadora. Se trata de combinar los mundos que tienen nuestras culturas en la poesía. Esos mundos ella los traslada a un lenguaje poético que puede llegar a cualquier persona, ¿no? Yo creo que además esa es su intención, que mucha gente más conozca de nuestra cultura andina, de nuestra cultura amazónica, de las culturas afroamericanas, etcétera, porque finalmente somos eso, elementos de este mundo y no nos podemos escapar de él. Quiero buscar un texto que ahorita no lo marqué, o sea, no lo anoté, porque como solo tengo el libro en digital, no es lo mismo que los otros libros que los tengo en físico, pero hay muchísimos. Fíjense además ya aquí la incorporación, ¿no? De género, o sea, ya no tener marcas de género, porque eso es algo que ella trabaja a nivel sociológico, ¿no? Que siempre que nos referimos, nos deberíamos referir a todos en general, ¿no? Pues ya hay toda una discrepancia con el uso de todos, todes, ¿no? Etcétera, y hasta la academia se ha pronunciado, ¿no? Pero de alguna manera la sociedad lo que está buscando con esa inclusión lingüística es simple y llanamente que todos seamos reconocidos y vistos de la misma manera, ¿no? Definitivamente la lengua también es arbitraria, no podemos olvidarnos de esto, ¿no? Miren, este poema me encanta. Como bien maullaba mi gato Borges y las guarmis de mi pueblo, el tiempo es como el viento, siempre vuelve y nunca es el mismo. Con lo que decimos, ¿no? El tiempo lo único que sabe es pasar. Siempre vuelve, pero nunca es el mismo. Me encanta además que haya un gato que se llame Borges. Y las Guarmis son las mujeres de mi comunidad, ¿no? Y bueno, y así va a jugar con esos dos elementos, ¿no? Entre el quechua y el español, que no es la primera vez que se hace, por eso es que ella pone a Arguedas aquí en varios momentos del libro, porque ya Arguedas ha sido el escritor que, digamos, ha incorporado, y antes de él también ha habido otros que han incorporado estos lenguajes y esta dualidad de lenguas que pueden convivir. Por eso, además, ella en el poema A Tientas, en el poemario A Tientas y en No queremos pasar la noche, hace muchas reminiscencias a Guamán Poma de Ayala, porque Guamán Poma de Ayala va a escribir en quechua, en aymara y en español, ¿no? Entonces, si ustedes leen las crónicas de Guamán Poma, se van a dar cuenta de esos elementos. Lo que está haciendo Carolina, de alguna manera, y lo dice en alguno de estos dos libros, es rescatar esos elementos y traerlos a la contemporaneidad, es decir, al mundo actual, al mundo moderno. Ser una Guamán Poma, pero no ser una Guamán Poma en el sentido de la crónica, sino en el lenguaje poético. Eso es lo que está haciendo Carolina en estos tres libros y definitivamente en este publicado el año pasado, el 2021, está mucho más cercana ya a la lengua quechua, ya emplea los elementos de esa lengua para poder construir los poemas, ¿no? Pero sigue siendo ese diálogo intercultural, ese diálogo multidisciplinario que le viene a ella como buena socióloga que es, utiliza esos elementos de la sociología como una herramienta para trasladarlos al lenguaje poético. Y ahora sí, yo les voy a abrir los micrófonos para que ustedes puedan participar. Dios mío, son 6:20, no lo puedo creer. ¡Qué horror! Tanto hablo. Y eso que Carolina hoy se disculpó temprano y envió todos los videos, y yo les envío todos los videos para que ustedes lo tengan, porque si no, pobre Carolina. ¡Qué horror! Muy bien, ahora sí, las que deseen participar, pues abran su micrófono y las escuchamos.
Tenemos 3 libros de Carolina Fernández y creo que por lo menos yo he quedado fascinada de ingresar a este universo multicultural e interdisciplinario que es la poesía de Carolina Fernández. ¿Quién de ustedes desea tomar la palabra? María del Rosario me está ahí levantando la manito. Adelante, María del Rosario, puedes habilitar tu micrófono. Ahí está, ya te escuchamos. Sí. Bueno, buenas noches a todas. Realmente quedé muy impresionada con los poemarios y de esta poeta y traté de buscar y por eso les compartí Muchas gracias. Le compartí la entrevista porque me extrañó el nombre del poemario. Ellas no queríamos casar la noche, entonces ella hace una alusión a una poeta, Annette Sexton, norteamericana, que se suicida, y esta vez ella dice, ¿no? La poeta dice, esta vez quiero casar a la muerte, la noche a la que me inclino, la noche que quiero. Y entonces Carolina, en este poemario, habla de muchas mujeres muertas, ¿no es cierto?, de feminicidios, por eso el título, porque ellas no querían casar la noche, ellas querían vivir la vida, vivir la noche, ¿no? Pero vivir la vida, ¿no? Realmente me tocó mucho y además este poema, un poema del último libro, Rumicuna del Mar, que ella menciona y se los dedica a Brian, a Jimena, a Inti, ¿no? Y justamente hoy yo también lo puse en el chat, porque justamente hoy salió esta noticia en el diario, que fue un golpe tremendo de que van a quedar sin justicia, ¿no? Porque hay todo un informe que se ha hecho y no ven la culpabilidad de la policía. Yo no puedo creer eso realmente. Realmente es tremendo, es doloroso, que sí, digamos, que sigue siempre esto que vos has hablado a lo largo de la tarde, del patriarcado, del racismo, digamos, sigue en las entrañas de la sociedad y es tremendo, realmente es muy triste. Y quería terminar mi participación con algo que dice al final de Rumicuna del Mar, que dice, se imprimió el año andino 5529, 2021, año occidental de Bicentenario del Perú. Me parece realmente hermoso. Me parece genial eso, porque ahí es rescatar la cultura andina con la nuestra, con la occidental. Bueno, eso quería yo comentar. Sí, muy bien, María del Rosario, excelentes pistas, excelente atención a la lectura, muy bien, excelente. ¿Quién desea continuar? Activen su micrófono, simplemente ya pueden hacerlo, porque creo que yo lo había deshabilitado para que los ruidos no nos interfieran. Adelante, Luisa, te estamos escuchando. Ah, no, Nora. Ya, bueno. Ah, Luisa, Nora, bueno. Luisa y después Nora. Siempre coincidimos con Luisa. Sí, siempre coincidimos. Se ganan por puesta de mano. Sí. Estamos conectadas desde nuestros primeros libros. Sí, estamos ahí con... Bueno, primero que nada quiero decirte, Eliana, que como siempre has hecho, Carolina, va a quedar muy contenta porque has hecho una estupenda presentación de los libros. Igual que Rosario, yo me quedé muy sorprendida por el título. En general, yo quisiera decir que todos los títulos son tan hermosos que invitan a la lectura de por sí los títulos, ¿no? A tientas. A tientas es una palabra que a mí me encanta y que yo la uso normalmente en algunas cosas. Y cuando leí Rumicuna del Mar, dije, qué maravilla, porque esto es quechua, definitivamente, ¿no? O las piedras del mar, ¿no? Y ella tiene elementos que normalmente se repiten en todos los libros, ¿no? Los ejes temáticos van en la infancia, la familia, el amor por la familia, el deseo, y así, ¿no? Y a pesar de que los tópicos van cambiando, como tú bien has dicho, van cambiando libro tras libro, siempre hay hilos conductores, ¿no? Ella le tiene un amor y un respeto a la naturaleza muy grande, ¿no? Y entonces menciona siempre los elementos del mar, de la tierra, del viento. Me encantó cuando hiciste ese comentario, cuando leíste Su gato llamado Borges, ¿no? Sí, Y al final me parece brutal, me parece increíble, ¿no? Como dirían los argentinos, soberbio. Soberbio, para darle gusto a Rosario.
porque además de que tú lo has dicho bien, fíjate tú que le da ese nombre al gato, ¿no? Qué maravilla. Mira la importancia que le da a un ser viviente, ¿no? O sea, el respeto que tiene por el gato. O sea, yo noto ahí que lo enaltece, ¿no? Lo sube como un poquito de categoría, pero no solamente juega con el nombre, juega con el viento, que tú sabes perfectamente que es un elemento que Borges utiliza mucho en los libros, ¿no? Entonces, porque él es un escritor que utiliza mucho la cronología, ¿no? Las fechas, el tiempo, el espacio. Y entonces me parece genial. Y yo confirmo una vez más en este poemario maravilloso, en estos poemas maravillosos de Carolina Fernández, que toda la sapiencia, toda la cultura que ella ha recaudado a lo largo de los años, porque ella se nota que es una lectora muy, muy hábil, muy perspicaz, ¿no? Muy profunda. Esa es la riqueza que te da de la buena poesía, ¿no? Lo hemos descubierto en Carolina Fernández y también en otras como Elvira Ordóñez y tantas otras que son unas lectoras asiduas, ¿no? Y efectivamente yo encontré muchos elementos sociológicos, ¿no? Y luego leí la biografía y entonces decía, ¿no? Ella hace gala de lo que ella es, ¿no? Que ella es lo que tú has mencionado, ama de casa, universitaria, ¿no? Y que es una profesora interdisciplinaria de la San Marcos y además es socióloga. Entonces mira tú cómo juega con toda esa riqueza de todos esos elementos que le dan las otras ciencias, ¿no? Y vamos a lo mismo. Se puede escribir poesía de manera tan profunda, tan rica, solo y solo si se lee tanto. Esa es la verdad, ¿no? Entonces, eso es lo que me ha maravillado de ella, ¿no? Y por otro lado, la revalorización que tú también has dicho sobre la identidad nacional, sobre nuestros pueblos, el quechua que es tan maravilloso. Yo tengo mucha cercanía con el quechua porque yo he tenido de niña un tío que era profesor y se fue a la sierra y venía y me enseñaba del 1 al 10 y si no le cantaba del 1 al 10 me tiraba unos cocachos, ¿no? Entonces me tenía así deletreando. Y además porque durante 13 años he tenido una secretaria, como yo le decía, pero que era una empleada yacuchana, que de vez en cuando me cantaba o me hablaba en quechua, ¿no? Y lo hacía adrede para sacarme de quicio, porque a veces me respondía en quechua y yo no sabía sinceramente qué me respondía, pero cuando ella vino a la casa realmente era una niña, ¿no? Tenía 16 años y después se fue a los 23, 24 años, no me acuerdo. Entonces, me gusta la riqueza porque además en todos los poemas están, como tú dices, todas las reminiscencias de los referentes tan profundos que ella tiene, ¿no? Yo decía, cuando ella venga, pero después leí lo que tú habías enviado, le voy a preguntar, porque no solamente Eduardo Verástegui es un poeta que ella admira profundamente, yo pienso que ha sido su amigo, ¿no? Su amiga. Entonces, hay ahí un lazo muy cercano con él, ¿no? Hay un lazo muy cercano. Cuando hay una amistad tan fuerte y una admiración tan fuerte, de verdad que qué bonito, ¿no? Qué bonito lo que ella ha puesto ahí. Y bueno, Rumicuna, que son las piedras del mar, como tú dices, me han traído pues esa revaloración, esas reminiscencias andinas que son tan bonitas. Es una cultura que tiene mucha hondura, mucha sapiencia, ¿no? Que tiene elementos tan tiernos. Yo encuentro en la poesía de Carolina Fernández una musicalidad muy suave, ¿no? No es una poesía intensa, ¿no? No es una poesía intensa, ¿no? La intensidad tal vez en las imágenes, pero digamos que se lee con una suavidad y con una ternura, ¿no? Que yo encuentro que es sublime, ¿no? Me ha encantado, me va a encantar conocerla, creo que va a estar con nosotros junto con la dramaturga, ¿verdad? Eliana. Ella hoy no ha podido estar porque... Yo sé, pero se va a juntar. Sí, se va a juntar. Dicta clases en San Marcos, es por eso que les ha enviado temprano esos 2 videos que ella ha grabado para ustedes. Definitivamente ninguna clase, no. No lo sé, de repente si encuentra un espacio, quizá en la última. Claro, pero bueno, me ha encantado y nos ha servido de mucho también esa entrevista que nos ha enviado Rosario, porque es muy interesante lo que muy dice, buena. que está presente en su vida
y en la vida de todos los peruanos, ¿no? En el libro, en el libro que lleva por título, por ejemplo, No queremos cazar la noche, me hizo recordar mucho a esta obra que comentamos hace último, ¿no? Que comentamos ahora, no sé si me recuerdas el título, sobre el fuego que hemos construido. El fuego que hemos construido. Sí, a mí también me llevó a pensar en el fuego que hemos construido, realmente. Coincidido, por supuesto de manera diferente, pero digamos que es la línea, ¿no? De una metáfora que es la noche que nosotros no queremos casar, porque ella también habla sobre el feminicidio, ¿no? Sobre los duelos, sobre la muerte. Entonces es toda la noche que nosotros no queremos, pero que la vida te trae de alguna o de otra manera, ¿no? Entonces me parece genial el título, ¿no? Y también he visto una admiración y un amor muy grande a la madre, ¿no? En general a la familia, pero a la madre representa un hilo conductor muy importante en toda su Totalmente cierto, muy acertado ese comentario, Nora, sí. Sí, gracias. Y entonces, sobre eso, yo he copiado unas líneas de los últimos versos del poema que está en la página 37 del mismo libro, que empieza así, dice, la niña de los ojos rotos. Qué lindo verso, porque nosotros hablamos del corazón roto, del alma rota, pero no de los ojos que son la lámpara del cuerpo y son los que te dicen la verdad. Y entonces el último verso dicen así, todos cuentan que cuando mamá sonríe, alumbra el horizonte, y es verdad, yo aún anido en su sonrisa. Mira qué lindo. Hermoso. Hermosísimo, hermosísimo. Entonces, esos versos últimos dan cuenta de ese respeto, de esa admiración, de ese amor por la madre, que además su mamá es de Ancash. Entonces yo tengo mucha cercanía porque mi marido es de Ancash, ¿no? Entonces hay reminiscencias y hay elementos y hay palabras que son andinas, ¿no? Porque pertenece al Callejón de Huaylas. Entonces ella tiene una cultura muy rica, muy valiosa, muy vasta, y la ha sabido explotar y ha engalanado toda su poesía con todo eso, con todos los elementos. Tiene como un corpus poético alucinante, porque está cargado de de muchas culturas, porque, por ejemplo, en otros libros habla de París, ¿no? Y habla también, sí, y me encanta ese juego que hace con las ciudades, entonces te va llevando de aquí para allá, ¿no? Y es poesía del Perú, pero es internacional, porque cualquiera la puede leer, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, eso quería decir de Carolina, y ojalá tengamos la oportunidad de conocerla, y si no, que vaya este video con mucho amor. Así es, gracias Nora, sí, de seguro este video se lo voy a hacer llegar a ella, así que ella las verá a todas y cada una de ustedes. Muchas gracias Nora, muy acertados los comentarios, me parece que sí, un hilo conductual es la madre es el elemento que conjuga los tres libros, está en los tres, ¿no? Y es un elemento que realmente destaca en la poética de Carolina Fernández. Muy bien, a ver, ¿quién más? A Luisa le tocaba. Adelante Luisa. Aquí estoy. Ya, ¿cómo se llama? Ahorita ya me dejó sin nada que decir. Ha hecho un análisis hermoso. Al contrario, todas tenemos algo que decir siempre, Luisa. Pero yo sé que cada uno pues tiene su propia mirada, ¿no? Su propia apreciación y su propia forma de analizar, ¿no? Y me he quedado principalmente enamorada de la poesía de Carolina Fernández, porque rescata a nuestro Perú, ¿no? Nuestra patria, como ella dice, y utilizando pues unos referentes muy, muy importantes y muy valiosos, como José María Argueda, como Verástegui, como también Guamán Poma. Guamán Poma, ¿no? Imagínense, entonces, ahí hay como un camino, ¿no? Ella va caminando por todo el Perú y va mirando todas las realidades que encuentra en su paso, ¿no? Y ella se siente, pues, veo que ella se siente identificada y trata de primero valorar sus raíces, ¿no? Sus raíces con su madre, su abuela, porque ella le da un tributo muy especial a las mujeres, especialmente a las ya nombradas, ¿no? Eso me da un respeto, ella tiene un respeto a la vida,
¿no? Esa tu obra es un respeto en todas sus formas, no solamente de las madres y de la abuelita, pero también de las mujeres en general, ¿no? Las mujeres, podríamos decir, maltratadas, que no Violentadas, violadas, asesinadas. no, sí, exactamente, las que han muerto también y las que no han tenido la oportunidad de salir adelante como la servidumbre, ¿no? Que se les ofrece todo y nunca, Y nunca nunca se llegan. les da nada, ¿no? Entonces, es un respeto, valoración que tiene a la mujer en todos los estratos sociales, ¿no? Pienso yo, al menos, especialmente en los que más sufren, ¿no? Los que más sufren, no en los estratos sociales altos, sino en los más sufrientes, ¿no? Veo muchas, en su poesía, muchas imágenes de nuestra realidad, porque no solo, por ejemplo, habla de ese respeto que tiene a la naturaleza con tanta fuerza, por ejemplo, los ríos, las piedras, las montañas, ¿no? Le tiene un respeto especial, pero también le tiene un respeto al gato, ¿no? Como tú dijiste, y a un porongo, y a un cántaro, a un muñeco, lo que sea. Así Entonces, es, a un árbol, a una árbol, rosa. exactamente. Entonces, ella, a su paso, como yo digo, es como que un recorrido que damos por toda nuestra vida y no somos indolentes, ella no es indolente al dolor o a lo que ve a su alrededor, ¿no? Eso es lo que yo admiro de ella, de que conforme va avanzando su poesía, que ya tiene un poco más de madurez en los segundos, los terceros libros, entonces ella va dándose cuenta de lo que realmente pasa en el mundo, ¿no? En el mundo de nosotros, ¿no? No pasa de largo, sino empieza a analizarlas y a estudiarlas y a revalorizarlas, especialmente, como vuelvo a repetir, a todas las niñas, las mujeres las que sufren, ¿no? Y qué bonitos referentes también tiene, aparte también Emily Dickinson, ¿no? Como Ay, la sí, me nombra muchísimo a encanta. ella. Alejandra Pizarni, Emily Dickinson, aparece en una Exactamente, serie de Alejandra Pizarnik. escritores. Entonces, Sí, sí, sí. y ella las pone, las utiliza en su poesía. Entonces, es como que nos abre a nosotros también, ¿no? Nuevos estilos, nuevas formas para escribir, ¿no? Para poder investigar y tener una vasta lectura antes de hacer un poemario, ¿no? No podemos hacer un poemario ahora sin realmente documentarnos muy bien, ¿no? De las realidades, especialmente las sociedades, porque seguimos con el patriarcado, seguimos con el machismo, pero nosotros pues tenemos que salir, ¿no? Y expresarnos con libertad, porque en la entrevista algo que me impresionó muchísimo fue cuando ella dice que la poesía, algo así en sus palabras, es que le da el derecho de expresarnos con libertad, ¿no? Esa parte de ahí me tocó muy hondamente porque es realmente a través cuando nosotros escribimos, ¿no? Somos libres, ¿no? Libres de nuestro pensamiento y nuestros sentimientos y lo plasmamos en la poesía, como ella dice. Eso me impresionó muchísimo, ¿no? Bueno, ya tú lo has explicado, muchas escenas hermosas, por ejemplo, uno de los poemas que me tocó es Recuerdo mis pies mojados en la noche, ¿no? Cosas así simples, pequeñas, pero que tienen un significado macro, ¿no? Pero también, sobre todo, pues recordar que no debemos de destruir nuestros ecosistemas ni nuestros naturaleza, ¿no? Ella habla mucho de la tala de los árboles, cómo ¿cómo se llama? Degradando nuestro planeta y ella quiere rescatar así también. Otro tópico que me ha encantado ha sido de rescatar la cultura, ¿no? Las culturas autóctonas, pero también el idioma autóctono, ¿no? O sea, las palabras quechua y todo. En su último libro que tú has mencionado, que Rumi, no tengo mucha memoria para los Rumicuna del nombres. Mar. Sí, exactamente, en eso, ¿no? Un rescate a las culturas, más que nada, ¿no? Entonces, encantada, voy a seguir leyéndola y bueno, para adelante. Muchas Esa es gracias. la idea, hay que seguir leyéndola y compartir, ya que tenemos esos libros en versión digital, compartirla con todos los amigos, las amigas, los familiares que queramos para difundir la obra de estas grandes Exactamente. escritoras nuestras que muy pocas personas conocen, ¿no? Sí, excelente, realmente, excelente su obra. Muchas gracias, Luisa, Muy muchísimas gracias. filosófica, muy Muy filosófica, mística, filosófica. Acá hay humana, una filosofía, además, una filosofía social, ancestral, ¿no? Que viene de nuestras ancestral, culturas exactamente. andinas, masónicas, Ujú, que viene sí, de nuestra filosofía que hemos aprendido
¿no? Como ella, como buena socióloga que es, además, rescata todos estos elementos filosóficos. Sí, muy bien, muy acertado el comentario. Luisa, muchísimas gracias. Okay. ¿Quién nos falta? Nos falta Berta. Adelante, Berta. Buenas tardes, Elianita, buenas tardes con todas. Estaba viendo, ¿no?, la poesía de Carolina Fernández y quién es ella, ¿no? Y realmente cuando le he visto en los videos, también cuando habla su forma pausada, calmada, ¿no? Y a mí me hace ver así, ¿no?, que ella analiza todo y coge todo, ¿no? Me encanta, ¿no? Porque veo que toca el feminismo, toca la política, toca la religión, todo toca, ¿no? Y lo mezcla, ¿no? Pero para dar mensajes, ¿no? Y prácticamente coge lo que todos somos, ¿no? Somos un conjunto de muchas cosas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ella dice con la fuerza del Aymara, ¿no? Porque el Aymara se parece, por ejemplo, yo lo igualo como con el japonés, ¿no? Japonés, ¿no? Kamisaraki, por ejemplo, Kamisaraki es buenos días, ¿no? Yo no sabía, yo decía pantalonaki. Pajara, que es adiós, por ejemplo, en Aymara. Adiós, sí, Aymara, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Y eso me encanta, ¿no? Porque siento que ella siente, ¿no? Por ejemplo, a mí, el que me introdujo así al quechua, a todo eso, lo que somos y que estamos ligados, y muchos que se ven obligados a callar sus raíces, está latente, ¿no? Es Arguedas, ¿no? Entonces llevan, ¿no? Entonces estas poetas también recogen todo, y a mí me encanta, ¿no? Por ejemplo, yo he estado dictando clase de comunicación, y entonces decía los pronombres en quechua, no, diré en castellano y en inglés, pero yo les enseñé en quechua, ¿no? Porque yo sé quechua. ¡Qué maravilla! Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los alumnos? Lo aprendieron más en quechua que en inglés. Y por ahí resultaron, primero dijeron, no, ¿para qué nos enseñas quechua? ¿Qué te has creído, no? Pero yo le dije, yo les tomo, porque es nuestro idioma oficial y tanta cosa. Y luego comenzaron a decir que su abuela habla quechua, que su tía habla quechua, ligados. Y resultó que sabían más quechua. Entonces, es latente en nosotros, ¿no? Entonces, yo les hablé a los pronombres personales, lo mismo, los 10, ¿no? Porque, por ejemplo, acá también enseñan los 10 números, obligado en quechua. Y esa es la base de todos los números. Entonces, ella nos hace sentir eso, ¿no? Que es bueno hacer eso, ¿no? Y pues una socióloga, pues, es bien analítica, coge todo y también me muestra, ¿no? Realmente una gran cultura, ¿no? Una inmensa cultura, entonces ella coge todo, ¿no? Ha leído bastante y es analítica, ¿no? Y ella introduce como así, como quien no quiere, ¿no? En forma natural, ¿no? En forma natural, ¿no? Entonces, como lo dijo la fuerza del Aymara, porque no es ese quechua dulce, el Aymara es así, ¿no? Más fuerte, el ¿no? es más oriental, en eso tienes incluso más rígido en todo, ¿no? Por ejemplo, las niñas aymaristas tienen un gorro especial cuando son vírgenes y un gorro diferente cuando ya han tenido un esposo, novio. Y son bien diferentes. Entonces, de lejos ya saben quién es soltera, quién es casada. Exacto. Por la vestimenta. En las danzas. Porque en esas danzas en las que está toda la comunidad, porque hay momentos en que se escoge esposa también, ¿no? Sí, entonces los hombres tienen que ir a lo seguro. No pueden enamorar a una mujer que es casada. Para eso usan esos es un delito entre ellos, es un delito. Claro. Entonces ella coge, ¿no? La energía, dice, porque tiene esa energía, porque tiene sus propias leyes, ¿no? Me encantó mucho y me gusta, ¿no? Y realmente he leído, sinceramente, poco, pero lo poco que he leído y he escuchado acá, se hace ver, ¿no? Que ella en forma natural coge, ¿no? Basado en su análisis y en todo, y nos hace ver lo que somos, ¿no? Tenemos nuestras raíces, ahí están las culturas, ¿no? Entonces, eso es bueno, ¿no? Y bueno, mañana me voy a Caral con mis alumnos. ¡Ah, qué maravilla! Y ahí también, como tú, te envidiamos solamente. A las 5 de la mañana salimos de acá para Caral, 2 días. ¿Ya? Y entonces también vamos a ver nuestra identidad, ¿no? ¿Qué es Caral para nosotros, no? La ciudad más antigua de América, ¿no?
Entonces, vivimos en medio de eso. Yo le admiro mucho a esta socióloga, ¿no? ¿no? Porque realmente nos introduce a lo que somos nosotros, ¿no? Es como un arguedas, algo así, yo lo noto así, ¿no? Porque coge lo que es nuestro y nos lleva, lo eleva a la poesía, ¿no? Gracias, Elianita, por traernos. Gracias a ti, Berta, y nos has dado dos ideas que yo quiero subrayar porque han sido dos ideas tuyas muy acertadas. Es el hecho de que a lo largo de estos 3 poemarios vemos que todos somos todo, como dice José María Arguedas, el Perú es todas las sangres. Creo que Carolina Fernández en estos 3 libros de poesía nos demuestra una vez más este principio que ya había establecido José María Arguedas, que es que el Perú somos todas las sangres, todas las culturas, todas las lenguas, eso es el Perú, ¿no? Y otra idea que rescato de lo que acabas de mencionar, Berta, es el hecho de cómo no se nos enseña a valorar estas culturas, a valorar estas lenguas, ¿no? Lo que tú nos acabas de comentar como experiencia personal como profesora con tus alumnos al enseñarles quechua, y luego ellos mismos descubren que saben más quechua de lo que ellos creen, ¿no? Entonces, realmente eso es importante, ponerle en valor a los chicos, a los jóvenes, porque finalmente de ellos dependemos nosotros, ellos son los que van a heredar este mundo, este país, esta cultura que le dejamos llena de bemoles, llena de discriminación, llena de marginación, llena de desigualdades, llena de machismo, pero al mismo tiempo hay que enseñarles eso, a valorar que nuestras culturas son tan importantes y tan valiosas como cualquiera otra, que no existen culturas superiores ni inferiores, que todos somos iguales, ¿no? Y que ojalá algún día podamos vivir en un mundo equitativo, en un país en el que todos nos valoremos y nos respetemos y no tengamos que diferenciarnos porque estudié en el colegio A o porque estudié en el colegio B, porque soy alto, porque soy bajo, porque soy gordo, porque soy flaco, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ojalá que algún día podamos disfrutar de esa sociedad equitativa y justa con la que todos nosotros soñamos y queremos para nuestros hijos, para nuestros nietos, para las generaciones que vienen después de nosotros, ¿no? Muchas gracias, Berta. Me encantaron tus comentarios. Gracias. Aló, Eliana. Hola, Lucía, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, buenas noches, ya casi. Sí, y compañeros, mis saludos. ¿Sí me oyes? Sí, te escuchamos muy bien, Ana Lucía, te estamos escuchando. Ya, en el poema Atientas, en la página 21, dice, esperanza en el futuro como en los viejos tiempos. O sea, hay una visión del futuro y del pasado también. Naveguemos la tristeza y comencemos a construir ladrillos y ladrillos de esperanza. En la página 32 hay un graffiti, dice, una mañana menos fría en esta ciudad fantasmal. Como siempre hace referencia a Juan Rulfo en Pedro Páramo y a las pequeñas estaturas de Alfredo Pareja Díez Canseco que hablan de los pueblos fantasmales. En la página 34 dice Puerto de Palos. Hay una referencia al terruño olvidado. En la página 29 dice mi cuerpo, un baobab, un continente. Hay una referencia también al Principito de Saint-Exupéry. Días morados como las flores, como tus flores violentadas. 15 millones de flores violentadas. Aquí se refiere también a la naturaleza, a la destrucción de la naturaleza. Y Amor helados, en la página 59, es un poema en prosa. Ahora, en la otra obra que dice de Rumitana del Mar, dice en la página 17, Quimsa, regreso a la tierra, un retorno a la tierra. En la página 31, referencia también al Principito. Existen boababs, se escucha el canto de los pájaros. En la página 38, dioses y hombres de Huarochirí, referencia a José María Arguedas, la identidad de los pueblos. Página 40, se refiere al amor familiar, más se da fuerza, este amor familiar más se da fuera de las ciudades, porque las ciudades ahora son globalizadas. Es inolvidable convertir la comida
construyendo utopías en el fogón de la dulzura. En la página 47. Sería que han perdido los sueños del mapa caudaloso, es otra referencia a la identidad. En la página 52, el tiempo es como el camino, siempre vuelve y nunca es el mismo. O sea, es un tiempo circular. En la página 53, Cosmovisión Indígena, referencia a Juan de Ayala. Waro Shiri, el tiempo reconocido de la misma manera. Todos somos un gato, se llama Borges, y mujeres son de... Sí, me encanta. De comunidad. Rescata elementos y nos trae a la contemporaneidad. Elementos de la lengua quechua, diálogo intercultural. O sea, es un lenguaje cultural y respeto a lo ancestral, a la identidad de los pueblos andinos. Eso, Eliana, muchas gracias. Gracias a ti, Ana Lucía. Nos has dado un resumen genial de todo lo que hemos visto esta tarde en todos los poemas. De verdad que tú siempre tan acertada, como siempre. Muchísimas gracias, Ana Lucía, porque de verdad que nos has hecho un resumen de todos los elementos poéticos que hemos remarcado y subrayado esta tarde a partir de la lectura de los 3 poemarios de Carolina Fernández. ¿Alguien más que me falte? Gracias a ti. Creo que Laurentina me falta. Pues ya se fue Laurentina, ya no sé. Cristian está también por ahí, no lo sé. No sé si Laurentina, Cristian. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ya casi lo han dicho todo. Yo agregaría, bueno, me ha gustado mucho. Yo pensaría en Carolina Fernández como una indigenista, ¿no? No sé si... Sí, claro, el término. Tú eres el literato, tú dirás. Está acercándose a la cultura andina y me gusta ese acercamiento, ¿no? Porque ha empezado a tientas con elementos, con personajes andinos, con palabras en quechua, ¿no? Y en Rumicuna del Mar ya ha asumido Ajá. una mítica, ¿no? Esta historia de Cuniraya, Viracocha y Cabillaca, ¿no? Que es la historia que explica las islas que están en Pachacamac, ¿no? La historia de que se convierte en pájaro, ¿no? Y de esa manera logra embarazar a Cabillaca, ¿no? Porque deja su simiente en un fruto, ¿no? Cabillaca lo come, no sabe que es una fruta, ¿no? Lo come. Me encanta además la forma en la que lo explican, ¿no? Sí, y entonces me gusta ese juego intertextual, ¿no? Que hace, y lo logra, ¿no? Está muy bien logrado Rumicuna del Mar, me gusta por eso. Pero también otro aspecto interesante ya en todos sus libros es que su lugar de enunciación, no, si bien es cierto es el Perú, pero también es el continente europeo, ¿no? Es Occidente. Porque en Rumicuna del Mar hay un poema sobre el niño, este niño sirio que muere, ¿no? Que lo encuentran en la orilla muerto, ¿no? Claro, ese niño que además esa foto traspasó todas las fronteras y lo vimos todos, ¿no? Ese niño que lo encontraron ahí en el mar, muerto. Está bien porque además el inicio de Rumicuna es un viaje, ¿no? Un viaje en barco. Entonces el viaje en barco es Cabillaca huyendo con su hija, ¿no? Pero también son los africanos, ¿no? Que quieren ir a Europa y que no llegan, ¿no? Y que lamentablemente mueren en el camino, ¿no? Entonces, por ese lado yo le encuentro que es una escritura que retoma el compromiso social de la literatura, ¿no? De hablar de los problemas, ¿no? Que nos están aquejando, algo que ya se había dejado, ¿no? Algo que últimamente los escritores, y sobre todo en poesía, no aparecían, ¿no? Por eso exacto. también digamos que Carolina Fernández forma esta parte de nuevas generaciones de poetas sociales, ¿no? Es una poeta social en esa dimensión. Sí, ¿no? Entonces aparece la literatura para denunciar, para mostrar, ¿no? La barbarie, ¿no? Es interesante porque es la barbarie no del bárbaro, del incivilizado que está en el sur, ¿no? Sino es la barbarie de la modernidad, ¿no? Del occidental. Es esa barbarie que me parece denuncia en todos los libros, ¿no? Y esa operación me gusta, ¿no? Tiene que ver un poco con lo que ella hace, ¿no? Con esta idea de la teoría decolonial, ¿no? Con hablar de la subalternidad. Por eso aparecen las voces. Otro aspecto que me ha gustado es tomar posición, ¿no? Tomar posición de los sujetos
subalternos, ¿no? Entre comillas, de sujetos que no aparecerían en un texto, en un poemario jamás, empleadas del hogar, ¿no? Por ahí en A Tientas aparece incluso la hija de unos terroristas, ¿no? Que en ese texto parece que la están interrogando, ¿no? Y las quieren torturar para que delate a sus padres, ¿no? Entonces aparecen voces que uno no encuentra, ¿no? En la literatura, al menos en estos últimos tiempos, voces que no aparecen, ¿no? Que no se visibilizan. Y eso es lo que me gusta del texto, ¿no? Esta toma de posición y mostrar esos sujetos que no han sido, que han sido acallados, ¿no? Pero están ahí y es lo que se encuentra, ya sea a través de la literatura, a través de un poemario, ¿no? Entonces me gusta eso, ¿no? Me gusta que trabaje el mito. Luego la concepción andina, ¿no? La cosmovisión andina está en todos sus textos, pero más en Rumicuna del Mar, ¿no? El hecho de que estos elementos de la naturaleza, ¿no? Los árboles, ¿no? Las flores, aparezcan animadas. De hecho, Rumicuna, que es piedra, ¿no? Que es una piedra con vida, ¿no? No es una piedra inerte, ¿no? Como lo vería lo occidental, ¿no? Sino que me gusta esto que se apropie de la cosmovisión andina, de las cosmovisiones de las culturas, bueno, premodernas, entre comillas, ¿no? Entonces, hay todo un trabajo ahí, una operación, hay toda una apuesta, un manifiesto, ¿no? Por dar visibilidad a estas otras culturas, ¿no? Que no han aparecido desde, bueno, al menos en el proceso de la literatura peruana, desde los indigenistas, ¿no? Escuchado, al lado de otros, trabaja también el tema andino, ¿no? Y bueno, eso es lo que rescato de esta autora, de Carolina O. Fernández. Algo más sobre cómo firma, ¿no? Me llamó la atención. Porque claro, porque ella ha priorizado el apellido materno versus el paterno, y ahora ya hay una ley que dice que puedes hacer eso cuando un hijo nace, ¿no? Exacto, y aquí está su toma de posición, ¿no? De visibilizar y de priorizar el apellido materno, ¿no? La matria, ¿no? Así es. La madre es importante, ¿no? Como elemento. Pero tú has mencionado algo que es bien interesante, y es ver este enfoque indigenista, ¿no? O sea, realmente la poesía no había ingresado, digamos, bajo esos cánones literarios a ese tema, ¿no? Y creo que con Carolina Fernández ingresamos a esos múltiples universos que plantean nuestras culturas propias, ¿no? Y que creo que de alguna manera se logra más en la narrativa que en la poesía, ¿no? Entonces estaríamos hablando de un caso único y singular en la historia de la literatura peruana, con esta incursión de los elementos temáticos y poéticos de Carolina Fernández. Así me parece muy acertada esa opinión, Cristian. Muchísimas gracias. De las cosmovisiones, ¿no? En el primer poemario aparece este poeta Jamioway, ¿no? Aparece una palabrita de este poeta colombiano, ¿no? Que pertenece a una etnia colombiana, no recuerdo ahorita. No recuerdo tampoco el nombre de la etnia, pero sí, ella va tomando, y no solamente de él, ¿no? También en No queremos cazar la noche, también hay elementos, ¿no? Incluso de culturas afroamericanas, ¿no? Que ella va tomando términos, sensaciones, emociones, personajes y autores para ir recreando estos universos, ¿no? Sí, entonces eso es realmente de rescatar, ¿no? Así es totalmente loable el trabajo que esta escritora nuestra hace en estos 3 libros, ¿no? Sí, bueno, eso quería mencionar. Muy bien, Cristian, muchísimas gracias. Creo que ya hemos participado todos. Son las 6:55, o sea que genial, hemos terminado así justo a tiempo, justo en la hora. Así que nos vemos el próximo viernes, en el que trabajaremos la novela Mosto Strong. Así que les recomiendo que la compren, que la lean. Bueno, tenemos un capítulo, que es el que yo conseguí, que está de libre disponibilidad en internet, y lo puse ahí para que ustedes también lo puedan leer, pero la novela es realmente interesante, así que rescataremos a Rosa Arciniega, esta escritora de comienzos del siglo XX, que definitivamente los peruanos no conocemos y no hemos leído como deberíamos haberlo hecho. Muchísimas gracias, ha sido todo por hoy, nos vemos el próximo viernes, cuídense mucho. Buenas tardes, buenas noches también ya, pues ya son las 7 de la noche, cuídense, hasta la próxima sesión, gracias. Chao, chao. Buenas noches.